Al parecer están escuchando bien. Sí, dicen que se ve bien también. Les quiero preguntar antes que nada, antes de partir, si prefieren que desactive los comentarios. Sería lo ideal como para no distraernos porque aparecen a cada rato, pero abrir algún espacio para los comentarios si es que tú quieres en algún momento. Claro, al final podría ser. Listo. Desactivado los Exacto, yo también opino lo mismo para que... Ya, excelente. Bueno, quiero, primero que nada, gracias a los dos por estar aquí. Les agradezco la el aceptar esta invitación. Y bueno, yo quiero hacer una mini introducción antes de que ustedes se presenten. Quiero que se presenten en más o menos 30 segundos, un minuto, principalmente con su currículum médico y en qué están trabajando actualmente. Y luego partimos con las preguntas. Bueno, quiero decirle a todas las personas que nos están escuchando que la misión principal de hacer este debate es que todos ustedes puedan tener acceso a la información, que no solamente puedan quedarse con la información oficial de los medios oficiales, porque hay muchas verdades distintas, no podemos quedarnos solamente con una. Entonces, mi invitación es esa, a que ustedes tengan un derecho básico que es escuchar, en este caso, dos verdades distintas, por así decirlo, y después, gracias a eso, que ustedes puedan discernir frente a cualquier decisión que tenga que ver con su cuerpo, con el cuerpo de sus hijos. Y bueno, yo no soy mucho de formalidades, conozco tanto al Guille como al Rodo y a los dos los respeto absolutamente, les tengo muchísimo cariño, así que este espacio quiero que lo cuidemos con respeto y, y eso principalmente. Yo no soy periodista, no soy científica, no soy doctora, así que soy actriz, futura coach, así que eso para que lo sepan. Así que Rodo y Guillermo pueden presentarse, 30 segunditos, un minuto máximo para que la gente los conozca. Adelante, Guillermo. Ya, bueno, me presento, yo soy el doctor Guillermo Guevara, yo soy médico hace ya varios años, salí de la Universidad Católica, tengo un magíster en gestión y en administración de la Universidad de Chile, así que uno de los temas que me interesan son justamente las políticas públicas y lo relacionado con la salud pública. Aparte de eso, soy abogado, así que uno de los temas también muy interesantes es cómo ha colisionado las políticas públicas y las medidas en contra de la pandemia con la legislación, con los derechos de las personas y ese tipo de cosas. Y finalmente, actualmente yo me dedico a la docencia, trabajo en cerca de 8 universidades haciendo clases, dado que yo saqué en algún momento el récord del examen médico nacional y justamente me dedico a enseñar, a transmitir los conocimientos a los médicos actuales y a los futuros médicos. Perfecto. Excelente. Perfecto. Bueno, mi nombre es Adolfo Neira, para los que me conocen, soy médico internista, intensivista, me dedico efectivamente actualmente en la carretera tradicional al paciente crítico, ¿verdad? Me ha tocado muy de cerca estar en la última línea, ¿verdad? En los pacientes críticos en COVID. He estado ahí dando la batalla como todos los profesionales de la salud, así que tengo muy de cerca todo lo que es la vivencia del paciente crítico grave COVID. Trabajo en una clínica de la capital y por la carretera tengo también lo que le llamamos la medicina de la conciencia y estilo de vida, que es cómo las decisiones que uno toma en el día a día impactan en la salud y en la felicidad del ser humano. Así que son mis dos carreteras que por supuesto convergen y en este caso me tocó a mí la vereda de la cara a la moneda, que no se ha publicitado tanto, ¿verdad? Que tiene menos espacio en los medios, pero que también es importante que la toquemos. Excelente, excelente, excelente. Entonces, queridos, voy a hacer 6 preguntas, que son preguntas básicas para poder empezar, y la idea es que las contesten en un minuto y medio máximo. Yo tengo acá para tomar el tiempo. Entonces, acá cada uno va a tener un minuto y medio más o menos para contestar, y después de eso ya nos vamos a ir a las preguntas más álgidas, donde yo voy a poder hacer la pregunta
y van a poder ustedes responder y ir debatiendo ahí entre ustedes. ¿Qué les parece? Perfecto. Perfecto. 1 minuto y medio es bastante Poco. impresionante, pero vamos a intentar hacer algo. Es poco, pero claro, las primeras preguntas son más básicas, por así decirlo, entonces la idea es que seamos ahí lo más concretos posible y después ya nos lanzamos más en la profunda. ¿Y cómo vamos a hacer? Empieza uno, sigue el otro y la siguiente pregunta invertimos. Sí, acá lo tengo así una pauta, pero ya impecable. Perfecto. Guille, ¿te parece que partamos contigo? Perfecto, sin ningún problema. Ya. La primera pregunta es, ¿qué es para ti realmente el virus SARS-CoV-2? Y ¿existe realmente el reporte exacto del aislamiento? Vamos a contar 1 minuto. El virus SARS-CoV-2 es uno de los tantos coronavirus que existen cientos de ellos, es uno de los pocos humanos, la mayoría están en animales, está muy emparentado con un coronavirus animal que viene de los murciélagos, tiene como un 97% de coincidencia, y el reporte inicial en el cual se describió fue el que hubo en China, en Wuhan, pero la verdad es que actualmente como una enfermedad que se ha diseminado en el mundo, la verdad es que está muy conocido, ha sido estudiado, analizado, y sabemos no solamente cómo es, sino que cada una de sus partes, sus secuencias genéticas, sus proteínas, su tamaño, lo hemos visto en el microscopio electrónico, etc. O sea, se conoce y sería uno de los virus que existe, un virus respiratorio muy contagioso, por cierto. Perfecto, súper. Excelente. ¿Rodolfo? Bueno, pregunta que imposible contestar en 1 minuto y medio porque es donde la temática más controversial es efectivamente el origen. Y quiero citar dos cositas rápidas en este momento. Yo pensaba estallarme un poco más en el tema del origen, pero me gustaría que analizaran un libro, que lo revisen también, que es de Alina Chan, ¿cierto? Y de Scott Ridley. Alina Chan es la asesora científica del MIT, de Harvard, y Scott Ridley es el renombrado genetista de Oxford, ¿verdad? Y escriben un libro que tiene 400 páginas, se lo recomiendo, que se llama Viral, y explica un poco cómo esa idea que tenemos de el everybody knows, ¿cierto? Todos sabemos que parece ser no así. Y efectivamente hay mucha data que muestra las tremendas inconsistencias del origen del virus y, lícitamente, lo que está ocurriendo hoy día es que la fuerza más fuerte, o sea, el predominio más fuerte de la ciencia que cuestiona el origen tradicional, del origen natural del virus, parece ser que es el escape de laboratorio. Que dicho sea de paso, es la primera hipótesis también en la 77 en Rusia, la de la porcina del 2009, y la del SARS 2002. Así que no es una cosa nueva, ¿verdad? Sabemos que existen armas biológicas, eso lo tenemos claro con el tema de Ucrania hoy día, ¿cierto? La Victoria Nolan lo reconoció, así que hay tiempo para que empecemos a salir más información respecto al origen. Disculpa lo rápido, pero en 1 minuto no puedo estallarme más. Está bien, Rodo, ningún problema, ningún problema. Vamos ahora, Rodo, partes tú. Esta pregunta es, ¿se le puede llamar realmente pandemia a lo que está pasando, a lo que viene pasando hace 2 años? Se dice por ahí que la mortalidad no llega ni al 1% a nivel mundial. ¿Qué puedes decir de eso? Bueno, hay que hablar de definiciones ahí, ¿verdad? Y en efecto, en 2009 cambia la definición de pandemia. Y solamente se contabiliza los sectores del planeta que están impactando y no si la mortalidad. En efecto, la mortalidad predicha por Neil Ferguson no llegó ni siquiera a los talones. Por supuesto que todos podemos equivocarnos, ¿verdad? Pero a esos niveles es bastante interesante. La letalidad, para hablar de pandemia, ¿verdad? No ha sido lo que la definición antigua era, que era considerar la letalidad. Hoy día no tenemos ese dato, importó bastante poco, solamente la distribución cosmopolita, ¿verdad? En todo el planeta. Y en efecto, llega entre el 0,2 y 0,5 la letalidad actualmente. Perfecto. Ahora con Guillermo. A ver, la definición de pandemia más importante es una enfermedad infecciosa que se extiende por el mundo y con eso cumple absolutamente con la definición. El tema de la letalidad es algo que solamente algunos autores consideran, no es de todos, y lo más importante es una letalidad de 1% o de 1 en 1000 sigue siendo una letalidad bastante alta, es más alta que la del sarampión, por ejemplo, o es más alta que la del VIH actualmente, o es similar al de una neumonía bacteriana, o sea, una letalidad de 1% no es una letalidad baja. Imagínate
imagínate, se muere el 1% de las personas que conoces, son muchas personas, y basta ver la cantidad de personas que ha fallecido durante los últimos 2 años como para ver que la letalidad sí fue importante y la mortalidad también fue alta al punto que fue la primera causa de muerte en esos años. O sea, es una pandemia sin ninguna duda. O sea, y también tenemos la pandemia de obesidad, ¿verdad? Y la pandemia de enfermedades crónicas no comunicables. 42 millones al año también es una pandemia bien importante para considerarla, ¿verdad? Siempre y cuando considere que el concepto de pandemia se extienda a las enfermedades crónicas no transmisibles, que en general se usa para enfermedades infecciosas. Sin embargo, es un problema generalizado, no hay ninguna duda tampoco de eso totalmente Perfecto. de acuerdo. Vamos a seguir con la siguiente pregunta. Guille, puedes partir tú. ¿Sí? ¿Qué lugar ocupa el PCR exactamente? ¿Es realmente específico y sirve realmente para este virus? A ver, la PCR es un examen muy antiguo que se ha desarrollado hace muchos años y que la técnica ha evolucionado y se ha masificado su uso, actualmente es mucho más barato que antes, y su gracia es justamente que es muy sensible y que es muy específico. Es muy sensible porque basta que detecte una pequeña cantidad de información genética, o sea, cuando la PCR está positiva está detectando que hay ARN o ADN, en este caso son PCRs de ARN, y que si es que lo detecta con una cantidad mínima ya sale positivo. Y es súper específico, o sea, si es que está positivo, de hecho la especificidad es una de las características de los test diagnósticos y en este caso esta medida es mayor al 99%, o sea, si es que la PCR está positiva, la persona tiene el virus, ya sea que lo tenga de manera sintomática o lo tenga de manera asintomática, pero es el gold standard para el diagnóstico de la COVID-19. Y no solo eso, sino que además la única forma en que a alguien le puede salir una PCR positiva sin tener el virus es que la persona que manipuló el examen, la muestra, haya tenido COVID y le haya tosido encima. De lo contrario, si está positivo, uno tiene el virus. Es el gold standard, muy específico, de hecho, especificidad casi 100. Perfecto. Rodolfo. Sí, el PCR es un gran tema en esta pandemia, ¿verdad? Porque la principal herramienta en la cual se ha utilizado para tomar todas las decisiones, tanto clínicas como políticas, han sido la PCR. Y es súper importante lo que dice el Guille, porque discrepo 100% en lo que dice. En efecto, una cosa es el concepto PCR, ¿verdad? El concepto biológico molecular que hay detrás del examen, donde la hibridación y la complementariedad de base debe ser y dice que es 100%. Sin embargo, otra cosa es el mundo real. Y el mundo real nos dice que acá tenemos dos momentos importantes en la PCR. La amplificación inicialmente, desde cualquier pedacito que descubra yo de lo que estoy primeando, ¿verdad? Que tengo seteado en mi primer de búsqueda de material genético. Y luego viene la identificación. Pero en esa amplificación yo requiero saber el CT de corte. En el fondo, la cantidad de tiempo de ciclado, de veces que ciclé, llegué a temperatura 70, bajé, cuánto aparecieron. Todo ese tiempo, la cantidad de ciclado es fundamental a la hora de definir la especificidad y la sensibilidad. Y así, yo les quiero contar un poco lo que ocurrió en Chile. En Chile, el CT promedio de los laboratorios es 36. Es 36. Significa que requiero 36 ciclados que lo están haciendo los laboratorios en Chile para identificar si algo es positivo o negativo. Y Fauci dice que sobre 30 uno encuentra cualquier cosa. Pero cuando uno va a los estudios del Clinical Infection Disease, ¿cierto? De Rita Jafar, que lo publicó, ¿cierto? El 2020, en junio, ¿cierto? Rita Jafar dice que más de 35 DCT, la posibilidad de encontrar el virus en el cultivo es menor al 3%. Pero no solo eso, sino que después viene el grupo canadiense, ¿cierto? Que publica en el mismo año 2020, en noviembre, en el ITSA también, que dice que mayor a 24 CT, ¿cierto? Niveles de corte, mayores de 24, nosotros tenemos 36, mayores de 24, la posibilidad de encontrar el cultivo positivo es 0. Estamos hablando de Clinical Infection Disease. Entonces, es muy importante entender lo que nos muestra el laboratorio, porque efectivamente el laboratorio te dice 100% de especificidad, pero cuando uno ve la vida real es absolutamente diferente. Entonces tenemos una especificidad, una cantidad de falsos positivos que promedian el 70%. Y eso es súper importante. Guille, puedes complementar también, ya que nos pasamos ahí un poquito del tiempo con Rodolfo, puedes también complementar para que tengas tú también un poquito más de tiempo.
Sí, a ver, dos cosas. Las cosas que dice Rodolfo, en mi opinión, no son así. De hecho, la evidencia científica que hay es súper clara. La forma en que se estandariza la sensibilidad y la especificidad de la PCR es con cierto número de ciclos. Aparte de eso, las recomendaciones tanto de la OMS como del CDC es que debe especificarse idealmente el número de ciclos que se van a utilizar para amplificar, porque justamente está amplificando. Pero la técnica actual que hay para poder hacer una PCR, la verdad es que mantiene su especificidad por un número de ciclos más alto. Lo que está diciendo Rodolfo es un poco más antiguo. Eso respecto a la PCR del COVID, al menos el número de ciclos que se hace en Chile, habitualmente COVID. especifica bastante bien. Sí, sí, sí. Ya, Estoy ya. hablando de COVID con los datos de ELISA. Es que es importante porque yo, si efectivamente tengo una especificidad, ¿verdad? O una cantidad de falsos positivos en Chile de un 70%, acorde a los datos Eso que nos no es dan. así. No, no, Bueno, no. Lo de los falsos positivos del 70% que se ha planteado tiene que ver con llamar o no enfermo a una persona asintomática o a alguna persona que no no, no, está, no, no. o sea, que está con Hablando, el no, virus, pero sin otra cosa. hablando de cultivo positivo. Eso es lo importante. Tú dices que tiene el No virus se hace positivo. cultivo en el virus, no se hace un cultivo Cuando viral, tú en este caso es una PCR. estudias la realidad de los falsos positivos, tienes que tomar el cultivo. O si no, ninguna forma puedes analizar cuántos falsos positivos hay. Los estudios de falsos positivos, que es con cultivo viral positivo, muestran que sobre 35 de TT yo tengo 3% de probabilidad de cultivo positivo. Y sobre 25, el otro estudio también del grupo canadiense, muestra que sobre 25 de ST yo tengo 0% de cultivo positivo en ese estudio. ¿Qué Pero pasaría si yo... se te olvida que las sensibilidades de los cultivos virales son súper bajas, Rodolfo. En el fondo tú no puedes buscarle la sensibilidad y la especificidad, calcular la especificidad de un examen que es muy sensible usando un examen que no es sensible. ¿Cómo entonces objetivamos los falsos positivos en los estudios? ¿Cómo? Mira, actualmente con los primers, la forma en que funcionan es, la verdad es que es un examen que casi no falla. Pero bueno, estamos en una Ya, discusión súper estéril, molecular, está un bien, poco está irrelevante. bien. Es Si que, la idea ojo, es debatir y que cada uno muy- dé su opinión. es que es muy Vamos a... importante, no es estéril. ¿Por qué? Porque todas las decisiones se están basando en la PCR. Todas. Eso es cierto. Eso Bueno, no es tan vamos a pasar cierto, a se la... basan en los casos, pero también en la ocupación UCI, en la mortalidad, en los parámetros relevantes. Bueno, vamos a pasar a la siguiente pregunta y quién sabe si más adelante, respondiendo otras preguntas, podemos volver a este tema. La siguiente pregunta, ahora empieza Rodolfo, es, ¿sirven realmente las mascarillas? ¿Cuántos micrones tiene el virus? ¿Cuántos micrones tienen las mascarillas habituales que usamos? ¿Qué pasa, por ejemplo, con los niños que hacen educación física y están ahí con la mascarilla puesta, hacen deporte, los adultos que hacen ejercicio físico? Por ejemplo, puedo decir que yo me vine a Brasil hace un par de semanas atrás y en el avión yo tenía que usar la mascarilla todo el tiempo, menos cuando podía comer. Entonces, Rodolfo, puedes empezar. Sí, bueno, yo creo que eso ya está bastante claro. Yo creo que vamos aquí a coincidir con Guillermo, que el uso de mascarillas en contextos no clínicos, ¿verdad? Cuando alguien no está enfermo o no está con síntomas, no tiene ningún sentido. Vinay Prasad, del epidemiólogo de California, ¿verdad? Oncólogo, y los recientes RCT muestran que ya no podemos seguir utilizando las mascarillas como un gold estándar porque no soportan la evidencia. Entonces, no solamente no inhiben la transmisión, sino que, como se demostró recién en el Plus One, ¿verdad? Hace un par de meses, creo que fue, no, en febrero 28 de los niños, ni la mascarilla, ni el distanciamiento social de los niños de 2 metros, ni la separación por grupos fue efectivo en disminuir la incidencia de influenza y de COVID en los niños. Entonces, es importante porque el efecto que tiene colateral, yo creo que Guillermo lo sabe, es realmente nefasto, no solamente para la salud, sino para todos los aspectos sociales y de aprendizaje, como el trabajo Eso del es cierto. Perfecto, excelente. Guillermo. A ver, yo ahí estoy de acuerdo en varias cosas con Rodolfo. Ahora, empecemos que una buena mascarilla bien puesta sí sirve. De hecho, yo puedo acercarme e intubar a un paciente COVID-19 y sé que no me voy a contagiar si tengo bien puesta mi mascarilla y una mascarilla buena. Sin embargo, la obligación de usar mascarilla en un contexto en que no se controla, en que no se revisa y que no se asegura que sea una buena mascarilla, no tiene ninguna utilidad. Y ejemplo, en los colegios, efectivamente, los niños no usan bien la mascarilla, se la sacan, comparten, etcétera. Cuando yo llego a mi casa, me saco la mascarilla y convivo con mi familia y en
el caso del avión, que efectivamente toda la gente se saca la mascarilla y te tose al lado, eso no sirve para absolutamente nada. O sea, una mascarilla en un contexto clínico, como bien decía Rodolfo, sirve. Una mascarilla en un contexto que está mal utilizada no sirve. Lo único que yo discrepo es que alguien que tiene mucho riesgo y que eventualmente se va a exponer a personas que pueden tener el virus, que sea asintomático y quiere disminuir su riesgo, está bien que use la mascarilla. Y que use una buena mascarilla y que la use bien. Exacto. Y ahí viene el tema de la utilización adecuada. ¿Pero de quién? ¿Quién tiene el riesgo? Pero ustedes ven, aquí estamos en la capital, tú has visto, Guillermo, cómo se utiliza. Sí, eso no tiene ningún sentido. Yo estoy de acuerdo con eliminar el uso obligatorio de la mascarilla en el sector público, o sea, en el espacio público y todo. ¿Y cuáles son los efectos para los niños que hacen educación física, por ejemplo, y están todo el día en el colegio con las mascarillas puestas? A ver, durante el momento que hacen educación física no tienen que usar mascarilla, porque para empezar no se puede, uno se ahoga. No tiene ningún... Pero son muy molestas, se humedecen, les cuesta respirar, disminuye la actividad física, pero una cosa importante es no ven la sonrisa a la cara, no aprenden a leer bien a las otras personas, todas esas son cosas que son importantes. Ahora, lo del CO2 que mucha gente dice, eso es relevante. Lo relevante es la molestia misma, la inutilidad de la medida y que no deja que el aire entre y salga rápido cuando uno necesita respirar más rápido, como cuando hace deporte. O sea, según la visión de ustedes, tener la mascarilla, por ejemplo, las personas que van a trabajar y que los obligan a estar 8 horas con la mascarilla puesta, ¿no debería tener consecuencias? Si alguien tiene como contacto directo cara a cara a menos de 1 metro con las personas, a lo mejor lo puede usar dependiendo de su riesgo. Pero Aquí, en general no. yo creo que, Trini, acá es importante decir que la mascarilla en este momento no tiene una evidencia que sustente su uso en forma pública. Cada una persona que se sienta en riesgo, que lo utilice, sabiendo la forma de utilización, los beneficios que tiene y los efectos negativos que tiene. Pero esta cosa que está ocurriendo, que es solamente inducido por un dogma, ¿verdad? Lo que se impuso, ¿verdad? A solamente acá, porque el resto de los países han ido flexibilizando, ¿verdad? Pero acá tenemos una cosa que no tiene ningún sentido ni lógica, pero ¿qué ocurrió? Se fue metiendo en forma como de un constructo de creencia interna de que sin mascarilla uno no puede sobrevivir y que si no se va a caer muerto en la calle. Ahora, el CDC recomienda no usar mascarilla en el espacio público, por ejemplo, a ese nivel. O sea, aquí nosotros estamos con una indicación de mascarillas que va más allá de las recomendaciones internacionales médicas. Exactamente. Perfecto. Perfecto. Seguimos con la siguiente pregunta. Partes tú, Guillermo. ¿Qué pasa si una persona que está sana, que no tiene ningún síntoma de nada, qué es una persona asintomática? A ver, el concepto técnico de eso es una persona infectada asintomática. Eso es, y puede ser alguien que todavía no inicia síntomas o bien que nunca los va a iniciar y simplemente fue portador del virus y que para él mismo no tiene absolutamente ninguna importancia, pero el riesgo que tiene es el de eventualmente contagiar a otra persona, que justamente una de las razones por las cuales fue tan imposible contener esta pandemia fue porque se transmitía en el periodo asintomático y porque era imposible saber quién estaba enfermo y quién no. Ahora, esto mismo se ve en otras enfermedades. Por ejemplo, el VIH está lleno de personas asintomáticas igualmente y el riesgo es que transmitan el virus, etcétera. Eso es algo común dentro de las infecciones. Ya, perfecto. ¿Rodolfo? Sí, por lo general hay infectados, ¿verdad?, que van transmitiendo, como dice el Guille, VIH, herpes virus, hepatitis B, pero son otro tipo de circunstancias. Acá efectivamente también hay modelados que han mostrado que el asintomático, ¿verdad?, que estamos hablando que es un infectado que aún no hace síntomas. Eso es súper importante. Porque nunca va a hacer síntomas. Porque si nunca hace síntomas, la posibilidad que tiene de contagiar es tendiente a cero. Y así lo demostró finalmente un grupo chino, ¿cierto?, que lo publicó en Nature Communications en noviembre de 2020, siguiendo a 10 millones de chinos, analizando cuáles eran casos de PCR positivas pero asintomáticos. Y encontraron 300. De esos 300 analizó los 1.174 contactos estrechos y le hizo cultivo viral. Ninguno hizo síntomas, ninguno hizo PCR positiva, ni ninguno cultivo viral. Entonces es importante saber que existe la chance de contagio sintomático si es que este va a ser síntomas. Porque todo lo demás, lamentablemente, con el tiempo fue cayendo. Y nos quedamos hoy día con que la sensación de que tú vas caminando por la calle y estás contagiando al mundo entero. Y es una sensación falsa. Ya. Y acá ya acercándonos un poco más a los temas más álgidos. ¿Cómo una persona que no tiene el pinchazo, vamos a usar aquí código para que no nos censuren por si acá, cómo las personas que no tienen el pinchazo
pueden afectar en la inmunidad de los que sí tienen el pinchazo, que es lo que critica la mayoría de la gente. Si tú no tienes el pinchazo, me puedes afectar a mí, que yo sí lo tengo. ¿Cómo se explica eso? ¿Puedes partir, Rodolfo? Se explica por algo que nunca había ocurrido en la ciencia hasta donde yo conozco, que es la instauración de un pensamiento único, ¿verdad? Donde el miedo generado por este pensamiento único, ¿verdad? Donde uno podía ver en los medios de comunicación casos muertos, casos muertos. ¿Se imaginan ustedes si yo coloco en televisión los casos y muertos de pacientes con diabetes y muertos por diabetes, o muertos por obesidad, o muertos por infarto, o muertos por cáncer? ¿Se imaginan lo que ocurriría? Bueno, eso ocurrió. Y se generó tal nivel de locura, ¿verdad? De miedo inducido por una narrativa secuestrada por la ciencia. Porque como convendremos, Guille, ¿cierto? Que como nunca, acá ocurrió algo que es inédito, donde la ciencia solamente tenía una cara. Cualquier disidente de la versión que estaban tratando de imponer era ridiculizado y rechazado. Con eso, ¿a qué daban pie? Daban pie a que no me puedo oponer entonces a aquello que están diciendo porque voy a ser ridiculizado y rechazado. Sin embargo, estamos hablando de gente de tremenda cantidad de currículum que ninguno en Chile tiene. Ninguno en Chile tiene. Sin embargo, eran sacados, ridiculizados, secuestrados, olvidados, borrados. Y eso ocurrió. Cada vez menos, porque ya efectivamente la olla a presión está intensamente apareciendo todo. Pero por supuesto, eso que me dices tú, de que alguien que está por la calle caminando y no se ha vacunado es un peligro público, es todo al revés. De hecho, el Lancet recientemente muestra cómo esa idea de que es una pandemia de no vacunados es absolutamente falsa. Seguimos después con más preguntas si quieres, Trini, pero no sé si... Dale, Guillermo. A ver, antes de dar la respuesta, una cosa que dijo Rodolfo que tiene que ver con las personas que tengan un gran o un pequeño currículum para dar alguna opinión. En general, eso es absolutamente irrelevante del currículum. Lo que importa es simplemente si es que su opinión se ciñe o no a la evidencia científica. Y yo personalmente creo que la evidencia científica no se ha censurado. Lo que pasa es que la evidencia científica ha tendido a dar más importancia a aquella que cuenta con información que es más completa, que es más compleja, que está más demostrada, con estudios que tienen mejor calidad y metodología, y eso es lo que ha hecho que se haya impuesto un lado de la ciencia, como dice, en detrimento de la otra. Y la otra cosa importante, eso es lo que ha hecho también que haya cambiando cuáles son las recomendaciones, porque no es lo mismo Omicron, con su contagiosidad, con su menor letalidad y con su menor respuesta a las vacunas, que Delta o que la variante Alfa, por ejemplo, que tuvimos antes del virus original. Ahora, yendo a la pregunta que tú dices, que si las personas no vacunadas son un riesgo, dices que es legítimo en el fondo imponer un pase de movilidad. Pues mi opinión general es que no, ¿ya? Es que no es legítimo imponer eso de ahí simplemente porque yo valoro un bien jurídico, que es la libertad de decidir de las personas y de pincharse o no, más que la salud o que la buena toma de decisiones basada en evidencia científica. Pero es una cosa de a qué bien jurídico yo le doy importancia. Así que esa es la razón por la cual yo no lo apoyo. Sin embargo, hay que saber que el fundamento que tuvo el MinSal y que ha tenido la Corte Suprema igualmente para rechazar los recursos de protección que se presentaban contra, varios que he presentado yo, por si acaso Trini, me lo ha rechazado todo. Pero el tema es que el fundamento que hay es justamente que hay evidencia científica que la vacuna sí evita el contagio. Lo que pasa es que esa evidencia científica es para las variantes anteriores, no para Omicron. Con Omicron eso desapareció por completo. En este momento, si uno ve las curvas de contagio en vacunados, en no vacunados, en gente con el refuerzo, tienden a ser exactamente iguales. En cambio, si uno revisa la información ajustada por edad, como están en los informes epidemiológicos, o en la estadística israelita, o en la estadística gringa, o la estadística de cualquier país europeo que tenga estadísticas razonables, muestran eso de ahí. Es más, tengo aquí impreso un papel con un ejemplo de lo que pasó en la onda Delta. Ya, no sé si se alcanza a ver ahí. Aquí tengo dos países que no fueron vacunados, Sudáfrica y la India. La onda Delta tuvo un montón de casos en ambos casos y un montón de muertes en ambos casos. En cambio, si vemos países que estaban altamente vacunados en ese mismo instante, como por ejemplo, no sé si le ve ahí, Portugal y el mismo Chile, pues las ondas fueron muy, muy pequeñas. Y si se fijan, no solamente cayó la tasa de mortalidad, sino que cayó el número de casos. Y el número de casos justamente fue porque
Para la onda delta, el refuerzo, por ejemplo, evitaba el 90% de los contagios, el 80 y tanto por ciento de los contagios, más allá de eso. Y ese fue el motivo que tuvo el MinSal para imponerlo. Ahora, en este momento no tiene fundamento. Yo levantaría el pase de movilidad sin ningún problema porque con Omicron no ocurre eso. De hecho, si ven las curvas de Omicron son iguales de los contagios en los casos de los países muy vacunados con los que están poco vacunados. Bueno, en resumen, lo que podemos decir es Creo que... No, es que es muy importante algo que Guillermo no quiero dejar pasar, que no hay censura. La censura, Guillermo, no toca la ventana ni el timbre. La censura hay que buscarla. Y te quiero dar solamente un caso que creo que es muy importante. ¿Conociste o leíste la declaración de Graham Barrington? No. No. No, lo censuraron antes que me llegara. No lo leí, la verdad, no sé cuál es. Para que los tenga una idea con lo que ocurrió hoy día, hace 3 días, que es muy importante esto, Trini. Graham Barrington era un grupo que intentó meterlo en la revista, las Big Five de medicina interna fueron rechazadas y finalmente tuvo que hacer una carta publicada en una página web. Esta carta de Graham Barrington estaba firmada inicialmente por 3 epidemiólogos de enfermedades infecciosas de las principales universidades del mundo, ¿cierto? Martin Kulldorff de Harvard, Sunetra Gupta de Oxford, Jan Bhattacharya de Stanford. Ellos hicieron la página y uno podía firmar, y fue firmada por más de miles de científicos del mundo. ¿Y qué decían ellos? Decían que, estamos hablando de de agosto o septiembre, de 2020, decían que el enfoque debe ser focalizado y con protección de riesgo, ¿cierto? Tanto pensando en las medidas de lockdown, ¿cierto? Que fueron en contra siempre ellos, y también la medida de vacunación. Estamos hablando que un mismo premio Nobel lo firmó, y está firmado, está online, tú lo puedes revisar. ¿Y por qué es importante te digo esto? Para que veas la censura, porque si no te toca la puerta, si no la buscas, no va a aparecer. ¿Y ahora qué pasó? Que hace 3 días atrás, estamos hablando, tengo acá el nombre, que se llama Mark Woolhouse. Mark Woolhouse es miembro de Sage Publicaciones, ¿cierto? ¿Conoces a las publicaciones Sage, Guille, cierto? Sí. Bueno, este miembro de Reino Unido, ¿verdad? Miembro de Sage, anuncia hace 3 días atrás su nuevo libro. Y su nuevo libro, ¿sabes lo que consiste? Se llama así, leo, El año en que el mundo se volvió loco. Y explica el paso a paso de lo que ocurrió con la Graham Barrington, cómo ellos efectivamente tenían razón y él, con su grupo, lo sabían. Y los despreciaron, los trataron como anticientíficos. Y él dice en su libro, ahora, hace 3 días, que efectivamente fue un error y que ellos sabían internamente que no estaban haciendo lo que la ciencia y el estándar de la salud pública decía. Y hoy día le tienen que pedir disculpas a Martin Kulldorff, ¿cierto? Porque lo que dejaron como anticientíficos, censurado, cringe, ¿cierto? Hoy día, lamentablemente, ellos mismos, el grupo de Reino Unido, dice que tenían razón. Entonces, esto es muy importante porque si uno no busca la censura, nunca la va a encontrar y siempre vamos a pensar que lo que están mostrando es la evidencia más fuerte disponible. Y no pensamos que a lo mejor es la fuerza de las presiones que hay detrás en poner un solamente discurso único y dejar de lado el debate. ¿Tú habías visto un debate como el nuestro, Guillermo, antes? ¿Acá en Chile? Sí, vi un par, de hecho los vi antes de este debate. Ahora, una cosa súper importante, ahí está confundiendo la información científica, la evidencia científica que puede haber con las políticas públicas sobre a quién vacunar, en quién focalizarse, qué cosa hacer, qué restricción poner. Esas son políticas públicas. Las políticas públicas, por supuesto, que son debatibles, son opinables. Sin embargo, la calidad científica o la calidad de una información científica es algo que se mide de manera bastante más objetiva. Ahora, la pregunta, Rodolfo, es ¿qué cosa? Porque como yo no leí lo del Barrington, no entiendo bien de qué estás hablando, pero es ¿qué cosa, por ejemplo, dijeron ellos que dijeron que fue un disparate y una locura anticientífica y que resultó siendo cierto? Y yo no le pedí disculpas. Por un pedacito, sí. Déjame leerte un pedacito porque es muy interesante, o que lo puedas leer después porque en un momento dice, sí, debemos abrir todos los bares, todos los gimnasios, todo lo que sea público. Estamos hablando en agosto de 2020. Pero eso son políticas públicas, nuevamente. Son las políticas públicas que de hecho muchos lugares no lo cerraron jamás. Estamos hablando de políticas públicas, pero en base a la ciencia. Estamos hablando de lo que propone la ciencia más dura en ese momento. ¿Y sabes qué? Es que la ciencia no propone cosas de políticas públicas. La ciencia entrega información para la creación de políticas públicas. Nosotros tenemos que escrutar los datos, pero si estamos escrutando los datos de la OMS, ¿verdad? Y dejamos de lado a los censurados, que son los epidemiólogos más fuertes de las universidades con más credenciales. Es rarísimo eso. Sin embargo, ¿quién hizo eso? En marzo del 2020, Suecia no cerró los colegios.
¿Porque son infanticidas? ¿Son genocidas? ¿Son unos tarados? No, porque en base a la evidencia disponible, independiente que la pandemia estaba en curso en marzo de ese mismo año, ellos analizaron los datos disponibles y dijeron, es una locura, el riesgo y el daño que vamos a inducir a la población estudiantil es mucho más que el beneficio potencial. Y así se ha demostrado en el tiempo. Pero yo estoy totalmente de acuerdo con eso. El haber cerrado los colegios fue una pésima política pública, al menos después del primer mes de haberlo cerrado y ver cómo avanzaba la pandemia. Pero eso no tiene que ver con el tema científico, eso tiene que ver con una decisión política justamente que se basa en el miedo, se basa en la forma de controlarlo, en la reacción que va a tener los electores y ese tipo de cosas. Pero si tú ves y analizas los riesgos de cerrar el colegio, que son terribles, por si acaso, son terribles, el desarrollo de los niños, el aprendizaje de los niños, un hoyo que no se va a llenar, quién sabe en cuántos años, con el no cerrarlos. Eso obviamente convenía mantenerlos abiertos, pero eso, nuevamente, no es algo que la ciencia arroje ese resultado, sino que es una política pública absolutamente opinable y yo estoy absolutamente de acuerdo contigo. ¿Cuál era la ciencia que imperaba? Mamá OMS, por supuesto. Ella es la que dictaba. Y nosotros qué hicimos, sin escrutar ningún dato, Guillermo, es que es muy grave. Nosotros sin escrutar datos, sin contrastar las informaciones que hicimos, tal cual lo que dice Mamá OMS. Eso es gravísimo. Ya, vamos a pasar. Excelente, excelente. Qué rico escucharlo. La verdad es que está perfecto así como está. Bueno, vamos a pasar a una pregunta más suavecita, por así decirlo, antes de entrar de lleno también en otros temas más importantes. ¿Puedes partir tú, Guille? ¿Ok? ¿Qué lugar ocupa el miedo en la inmunología? Al principio de la pandemia, cuando nos encerraron a todos, cuando los pobres abuelitos estaban solos en sus casas y nadie podía ir a verlos, los nietos tampoco, el estar en esa situación de miedo, ¿cómo afecta al sistema inmunológico? A ver, el miedo produce una serie de hormonas, de sustancias, de cortisol entre ellas, que efectivamente deprimen un poco el sistema inmune. Eso es algo que es cierto, ¿ya? Pero ahora el miedo también es una reacción normal ante situaciones que son potencialmente peligrosas, como por ejemplo estar en la mitad de una pandemia, con el riesgo de que alguien pueda fallecer, un ser querido, alguna cosa así, y que tiene una utilidad, que el miedo en general mueve a la acción. Por lo tanto, cuando uno tiene miedo, lo que tiene que hacer es justamente ver cómo disminuir esta sensación de peligro, cómo disminuir el riesgo, ejemplo, vacunándose, teniendo una vida sana, tomando las medidas de prevención, y luego de eso el miedo ya no tiene mayor utilidad. O sea, en ese momento el miedo fue una reacción normal que espero que haya causado no tanto daño, porque lo causa, y que haya movido a las personas a tomar las decisiones correctas justamente para dejarlo atrás. Perfecto. Rodolfo, 1 minuto. Bueno, el problema del miedo es evidente, ¿verdad? El miedo que uno puede tener, el miedo agudo, ¿verdad? Miedo a ser depredado, miedo a ser atacado. Ese es un miedo agudo que tiene su tiempo, va y viene. El problema es el miedo crónico impuesto. El miedo crónico, el que la inmunología, ¿verdad? Lo ha mostrado. Hay una revisión muy linda de Immunology, 2014, ¿verdad? Que se llama As Above as Below. Como es arriba es abajo. Se los recomiendo para que lo lean. Ven todo el mecanismo que existe. ¿Y saben cuál es el problema más importante? Que el mecanismo del miedo crónico genera que finalmente la respuesta antiviral evolutivamente disminuya. Es muy interesante. Lo mismo que el aislamiento. El aislamiento promueve una respuesta inmunológica contra las bacterias, no así contra los virus. ¿Por qué? Porque asume, si está aislado el cuerpo que dice, no tengo contacto con personas, no estoy expuesto a virus. Pero si estoy expuesto, aislado, a animales que sean ponzoñosos y que tengan bacterias. Es muy interesante cómo el miedo crónico ha erosionado no solamente la respuesta de la capacidad que tenga el ser humano de reflexionar y cuestionar, sino que lo que ha ocurrido es que al activarse la amígdala constantemente, todas las decisiones son reactivas. Todo es con conclusiones predigeridas. No hay reflexión, no hay cuestionamiento, no hay escrutamiento de referencias. Y el miedo en sí es un problema también, con toda la salud mental descompensada, las patologías ansiosas y el miedo en sí es una cosa que hay que ir dejando atrás. A mí ya no me da miedo la pandemia, por ejemplo. Tengo todas mis dosis y ya mi riesgo es cero. Maravilloso. Y una pregunta, ¿te juntaríais conmigo que no tengo vacuna o no? Por supuesto que sí, si yo tengo un montón de amigos que no se han vacunado, porque mi riesgo ya es cero, por si acaso. Mi riesgo es cero, aparte ya me dio COVID también hace un par de meses, así que estoy listo. Hiper cero. Cero, 0,0, sí. Excelente, excelente. Entonces,
Vamos ya con las preguntas más profundas que acá pueden ya lanzarse a debatir entre los dos. Las vacunas ministeriales que han cumplido ciertos protocolos para que las aprueben, ¿cómo se contrastan con la vacuna del COVID? Ya estoy hablando así nomás, espero que no censuren. Ya que fue una vacuna que la autorizaron de emergencia, ¿cumplió realmente con todos los protocolos que han cumplido todas las vacunas para atrás? ¿Quién empieza? ¿Yo? Bueno. Qué lindo tema. No, pero es un tema tremendo porque, a ver, recordemos que la enfermedad infecciosa, transmisible, ¿verdad? La minoría tiene vacunas efectivas. Esa es la verdad. Se han intentado cada vez después de la época del linaje de la vacunación, ¿verdad? Cada evento donde aparece un agente infeccioso, se intenta crear una vacuna. Está perfecto. Se entiende como el concepto que hay detrás de la vacunación, que es entrenar al sistema inmune para una eventual exposición. Sin embargo, esta cuestión no es juego, ¿cierto? La creación de vacunas es algo complejo, donde hay precedentes en el tiempo gigantescos que vamos a ir discutiendo en el camino, ¿verdad? Históricos, y que existe lo que se llama las vacunas sin precedente, las unprecedented vaccines, ¿cierto? Estas vacunas sin precedente, como definición, es cuando una plataforma nueva se expone a un grupo nuevo, ¿verdad? Estas plataformas sin precedentes, como por ejemplo son la vectorizada viral, ¿verdad? Y la RNA mensajero, Pfizer, Moderna y AstraZeneca respectivamente. Bueno, este tipo de vacunas sin precedentes requieren, en teoría, un promedio 12,5 años de generación. Sabiendo también, en la teoría, que en el camino a llegar a la fase 3, el 2% muestra efectividad. Sin embargo, acá tenemos algo único, que nunca había ocurrido. Que en menos de un año, ¿cierto? Yo tengo una vacuna sin precedentes, con una efectividad evaluada por un riesgo relativo para evitar enfermar moderado o levemente, en un 95% para Pfizer. Esto es interesante porque uno empieza a tirar el hilo, ¿verdad? Porque lo que me están mostrando eso es una industria farmacéutica que tiene completamente un prontuario delictual hacia atrás, que podemos también discutir. Entonces, por supuesto, que yo veo esa revisión, o sea, ese artículo original, ¿cierto? Y tengo que analizarlo. Y escrutarlo, no solamente los datos publicados, sino que analizar también los datos crudos. Entonces uno piensa, ¿qué ocurrió acá? Ocurrió un fast track de creación de una vacuna sin precedentes en menos de un año, para exponer no al grupo de riesgo, sino que a toda la población. Me quedo hasta ahí por ahí. ¿Pueden interrumpir cuando lo sientan necesario? Guille. Ya, no. Ok, a ver, respecto a la vacuna, las vacunas ministeriales, que como empezando por tu pregunta que hay, no hay ninguna de ese montón de vacunas que tenga tanta evidencia científica como las vacunas del COVID. Así de simple, si tú te metes a PubMed o a cualquier buscador de información científica, la cantidad de papers que sale de las vacunas del COVID es gigante, y la cantidad de papers que sale de la vacuna del sarampión, por ejemplo, es enano. O sea, es importante, pero es enano en comparación con lo otro. Y la razón es simple, que la vacuna del COVID se hizo cuando estábamos en medio de la pandemia del COVID. O sea, cuando teníamos miles y miles de personas que se iban a infectar, teníamos miles de personas que nos iban a dar información. Ahora, es cierto que como el desarrollo de las vacunas habitualmente toma tiempo y el estudio de las vacunas toma tiempo, pero imaginemos aquí dos cosas. Número uno, la información se iba generando mucho más rápido porque teníamos mucho más casos. Y número dos, si es que hubiésemos esperado los 2 años que uno espera que demore la fase 3, no habría nadie vacunado hasta ahora y se habría muerto de las personas que se vacunaron 10 veces más. ¿Ya? Así de simple. O sea, ahí la decisión de implementarla más rápido se daba porque teníamos ya resultados parciales que eran clarísimos. O sea, 95% de efectividad es un resultado real y era un resultado clarísimo. De hecho, era tan claro que el estudio en fase 3, porque en fase 2 ya había visto la seguridad antes, ya había medido anticuerpos, ese tipo de cosas, pero el estudio en fase 3, que era el que veía si se morían o no, no siguió, y eso hay que transparentarlo bien, se acabó a los 6 meses. A los 6 meses, cuando salía 95% más se mueren acá que los que se mueren vacunados, se volvía antiético mantener al grupo placebo.
¿Me entiendes? Porque era en el fondo, no voy a permitir que se me siga muriendo el grupo placebo. Entonces lo que hicieron fue ofrecerle la vacuna a todos. Y te digo porque yo participé en uno de los estudios, yo fui parte de la vacuna Janssen. Yo sabía que me había tocado la vacuna real porque me dolió el pinchazo, pero el tema es que con eso al poco tiempo le ofrecieron la vacuna a todos. Y la razón fue justamente esa, que era antiético mantenerlo sin vacuna porque la información era clarísima, orientada a eso. Y la pandemia era ahora. Uno no podía esperar a tener más información de aquí a 10 años, porque para eso ya se va a haber acabado el COVID. Bueno, quiero decir algo importante. Esto es rarísimo. Ese estudio que habla el Guillermo de Pfizer, ¿verdad? No es el único, tenemos miles y hartos que son post-venta también, todos los estudios en fase 4. Es que importante el original, ¿verdad? El original da paso a todo lo demás. Ese estudio original fue destruido. Fue destruido por Peter Doci y por muchos otros científicos, por supuesto del lado de la censura, que por supuesto no ha buscado Guillermo. Pero no importa. Lo importante es saber por qué se destruyó. Se destruyó primero porque tú puedes analizarlo directamente con los datos publicados, ¿verdad? Sí, yo lo vi, yo lo leí en detalle. Publicados, ¿verdad? Tú puedes decir, ya, pero interesante, 95%, ¿pero de qué? De riesgo relativo. Ah, ya empezamos con algo interesante. Significa que ese 95% me dice que si expongo a 1.950.000, ¿no se enferman? No, no dice eso. Dice que el riesgo relativo, que tiene que ver con la relación entre los que se vacunaron y se infectaron y los que no se vacunaron y no se infectaron, que es finalmente el riesgo absoluto, que me importa a mí con una métrica epidemiológica de mayor importancia. Pero no se mostró eso, porque en el estudio de Pfizer fue ¿cuánto? Fue 0.7%, 0.7%, y en el estudio de Moderna, 1.2%. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando analiza Peter Doci, que primero es importante decir quién es. Peter Doci es un miembro editor de British Medical Journal, ¿verdad? Que ya había ganado un juicio contra Pfizer por oseltamivir. Cuando le solicitó mostrar datos crudos, y Pfizer no quiso dárselo, lo llevó a juicio, les ganó y después desmontó la falsa oseltamivir. Pero todavía seguimos ocupándolo. Pero importante, ¿por qué? Porque él dice, cuando ve los datos crudos, que hay la posibilidad solamente entre un 15 y un 19% de riesgo, de disminución del riesgo relativo con los datos crudos. Pero ¿dónde aparece? En una editorial, en el British, 2 meses después. Entonces es importante cuando alguien dice, no, es que es maravilloso, 95%. Ojo, es lo que estás viendo. Y por eso voy siempre a disfrutar los datos, porque cuando hay efectivamente una industria detrás, uno tiene que cuestionar. Pero si caemos en la trampa, ¿cierto?, de la inercia, donde aceptamos los datos como son y no escudriñamos. ¿Y por qué escudriñar? Importante, Guillermo, porque sabemos lo que hay detrás. Sabemos lo que pasó con talidomida. Sabemos lo que pasó con las vacunas de la influenza del 2018, o sea, de 1918. Sabemos eso. Entonces, hoy día, que venga algo y decir, no, esto es la panacea, sobre todo cuando una vacuna sin precedentes jamás se ha hecho en este nivel, y sobre todo considerando que no hubo tiempo de exposición para analizar los efectos adversos a mediano y largo plazo. Eso es gravísimo. Y quiero saber, chicos, no. Quiero saber una pregunta cortita. ¿Qué pasa con la tasa de mortalidad que aumentó el año 2021 cuando se empezó con la vacunación acá en Chile? Y con los países que ya van en la tercera, cuarta dosis, que la tasa de mortalidad ha aumentado. ¿Cómo lo explican eso? A ver, yo antes no puedo dejar pasar el tema estadístico, que la forma en que uno evalúa la eficacia de algo es con riesgo relativo, con la reducción de riesgo relativo. El riesgo absoluto es algo que sí es importante, que me sirve para las otras cosas, pero cuando tengo un periodo corto de observación en una enfermedad infecciosa que probablemente con alta probabilidad voy a obtener después o me voy a exponer al punto que ya se ha enfermado más de la mitad de las personas, se ha expuesto al virus en el mundo. Eso es algo que el riesgo relativo es lo que da la información más importante para tomar una decisión. Eso es así. Ahora, respecto a tu pregunta, ¿por qué ha aumentado la mortalidad del 2021 respecto al 2020? Por ejemplo, la razón es súper simple, las razones son dos. Una, tuvimos dos olas el 2020, el 2020 tuvimos una sola que fue el virus original de Wuhan, en el 2021 tuvimos la ola Delta, que fue la última, y la ola Gamma, con la variante brasileña, que es mucho más contagiosa y más grave también, más letal. La verdad es que eso aumentó el número de muertes en general, pero lo correcto no es ver el antes de que existiera la vacuna y contra después de que existiera la vacuna, sino que es comparar a las personas que se vacunaron versus a cómo les fue a las personas que no se vacunaron. Y en el año 2021, en ambas olas, la comparación era terrible en contra de las personas que no se habían vacunado. Las muertes eran 10 veces mayor, lo cual, explicado de manera simple, de las personas que se murieron sin haberse vacunado,
de cada 10, 9 se pudieron haber salvado si se hubiesen vacunado. Así de simple, y eso está súper claro, tanto en la estadística chilena como en las estadísticas a nivel mundial. Eso está súper, súper claro. Más, aquí tengo, y disculpa que te lo muestre así, pero aquí está, por ejemplo, todas las últimas olas con la hospitalización UCI, y acá está con la mortalidad. Bueno, esta es la ola Omicron que se tienden a juntar, pero la ola Delta, la línea de más abajo son las muertes con las personas que están con refuerzo, que también es la línea de más abajo. Y todo lo que está entre medio, entre las personas vacunadas y las personas con refuerzo, toda esa área bajo la curva, son las muertes que se habrían evitado si se hubiese vacunado toda la gente. Y por el contrario, si yo le aplico la curva de no vacunados a la población general, la cantidad de muertes hubiese sido mucho mayor. Solo las muertes evitadas el año 2021 en la ola Delta y en la ola Gamma ya justifican, pero por mucho, el haber vacunado y hacen que haya sido la decisión correcta. Queridos, Bueno, los puedo interrumpir, lo que pasa es que quedan 5 minutos y se va a cortar el live. Es que muy importante. Sí, que responda Rodolfo, que es lo justo. Un dato. No hay ningún trabajo original que muestre disminución de mortalidad. Ninguno. Todo lo contrario. Ninguno la mide. El único trabajo RCT que hay de Pfizer, por ejemplo, tenía un muerto más, el lado vacunado. Pero independiente de eso, quiero mostrarle que en la semana... Con un P de 90%, P de 90%, o sea, claramente no midió mortalidad. Acá tengo el dato del Servicio de Salud, del Ministerio de Salud, que dice que en la última semana la incidencia de mortalidad, o sea, de casos muertos por COVID e incidencia, que es ajustado por 100.000 habitantes, la incidencia en vacunados es 5,7%. 5,7 por 100.000. Y la incidencia en no vacunados, 5,6. ¿Qué me explicas? Ajústalo por edad, por favor, Rodolfo, ajústalo por edad. Los no vacunados tienen como 20 años menos en promedio que los vacunados. Ajústalo por edad. Hasta el final del informe epidemiológico está ajustado por edad y se ve la tremenda diferencia que hay. Antes de los 50, nadie muere. O sea, eso en general no es nadie. Muere poca gente, pero se muere menos cuando se vacuna. Tranquilo. En la sin protección vacunatoria, 0 antes de los 50. Y en la protección completa y dosis de refuerzo, 0,1 y 0,1. Yo tengo la estadística acá, y eso es de la semana, por si acaso, eso es de la última semana. Si tú lo ves acumulado de todo el año, que en toda la ola Omicron se mueren mucho más los que están no vacunados. Queridos míos, ¿les parece si finalizamos este live para que se pueda quedar guardado y volvemos a abrir al tiro la sesión para poder terminar? Porque la verdad es que quedan muchas preguntas, así que no podíamos dejarlo hasta ahí. La terrible entrete. Sí, pero como te decía Rodolfo, ajustalo por edad y la diferencia es súper grande. Y no revises una semana, que es lo que está en el informe epidemiológico en el cuadro que tú estás dando, sino que... No, pero es importante porque es un dato que hay que tenerlo en cuenta, porque tú estás diciendo que esto es una maravilla, que disminuyó mucha mortalidad, y eso primero, en ningún estudio controlado ha aparecido, ninguno. Sí, pero por favor, revisa todas las estadísticas. Tienes la israelita, tienes la gringa, tienes la francesa, tienes la italiana, la de Portugal. Son todas observaciones. Amigo, pero son observaciones que para más remate vienen con el sesgo de que la gente no vacunada tiene menor edad. O sea, como sea que tú lo ajustes, las vacunas han salvado un montón de vidas. Pero amigo, ¿de qué grupo vamos a vacunar? ¿Te parece que fuera protectivo focalizado o todo el mundo? Mira, me parece que la optimización de la utilización de una vacuna obviamente es partir por las personas que tienen mayor riesgo. Pero si tú analizas a todas las edades y a todos los grupos, el riesgo de vacunar es menor al riesgo de no vacunar. Así que hay que vacunar igual. Entonces quiero quedarme ahí con eso que dice Guillermo, que da lo mismo, porque aquí todos tienen riesgo, ¿verdad? Quiero contarte una historia, y que pongas atención, Guillermo, que es importante, porque lo más probable es que no conozcas a Christine Benn, ¿cierto? ¿Conoces a Christine Benn? La danesa. No, la verdad es que no conozco a mucha gente. Es importante Christine Benn con Peter Abbey, porque son dos vacunólogos, ¿verdad?, del mundo, que quiero contar una historia y que abran su mente, porque esto es muy importante para lo que acaba de decir Guillermo, que acá da lo mismo, porque hay que vacunar a todo el mundo, porque la cuestión es inocua. Y, ojo, y no es así. No digo inocua, digo que el riesgo es menor. No, pero ¿en base a qué? Si no sabemos qué es lo que ocurre. No sabemos sí, tenemos evidencia demasiado abundante y está clarísimo cuáles son los riesgos. En exposición de vacunas tenemos evidencia abundante de eso. Sí, pues todos los ESAVI, tanto de acá como de todas partes, tenemos pero un montón de información. A todas las edades. ¿Cuánto muestra VAERS hoy día? ¿Cuánto muestra el Open VAERS hoy día de efectos adversos? ¿Cuánto hoy día? De hoy, no sé, no revisé el de hoy, pero en general los adversos graves como 1 en 50.000, 1 en 100.000. Escucha, 25.000 muertes hoy día de hoy. ¿Y sabes cuánto representa eso de lo real? ¿Sabes cuánto? ¿Sabes quién estudió eso?
2010. Sí, pero 2000, tú tienes que entender cómo funciona el bias, que en general por eso, no hace un análisis de lo que ha pasado. Si tú ves el ESAVI, por eso que por si acaso son los efectos potencialmente causados por una tú vacuna de estás, muerte, tú tienden a estás partiendo, cero. no están relacionados, ¿verdad? Tú partes de la base defendiendo la vacuna, no al paciente, No, no, ¿cierto? no, no. Yo parto diciendo qué es lo que dice la evidencia, nada más. Por Yo no eso te defiendo la digo, vacuna. De hecho, es que yo no defiendo la cuarta dosis, yo no defiendo la tercera dosis de los niños, porque no cuentan con evidencia científica. Yo lo no que defiendo cuentan es la con... evidencia científica y la información que hay. Pero el riesgo de la vacunación tampoco está demostrado, amigo. Por supuesto que Está no. clarísimo. A lo mejor a largo plazo no, pero sí se sabe que no hay. Es rico. Eso quería que me dijeras, Guillermo. ¿Por qué? Porque te voy a contar la historia A cortito, largo que es muy plazo, dígase a un año ya se sabe. Los estudios de las no, vacunas tienen un año por lo menos. de temas importantes, Guillermo. Mira, esta chiquilla, Christian Ben, con Peter Abbey, vacunólogos, ¿verdad? Se dedicaron a estudiar una población cautiva de vacunados en Guinea. Y ellos dijeron, te impresiona que cuando yo doy un virus vivo, por ejemplo, la polio oral, ¿cierto? Independiente de que no haya casos ya, genera un beneficio, porque en la ecuación es el efecto esperado protectivo más el efecto inespecífico y el impacto en la salud general. Escucha esto que es muy importante. ¿Qué pasa? Que si yo doy un virus inactivado, porque acá toda la gente, ¿verdad? Muchas personas dicen que el virus inactivado de Sinovac es una plataforma que tiene muchos años, ¿verdad? Que estamos todos jauja, que no pasa nada. Y resulta que cuando analizó este grupo, publicado recientemente en Lancet Lancet Infection Disease, ¿verdad? Vuelvo a repetir, Christine Ben y Peter Abbey, para que lo busquen. ¿Qué encontraron ellos? Que efectivamente las 6 plataformas que analizaron de virus inactivado, esta que están segura, ¿verdad? Que es la panacea, ¿cierto? Que está sacralizada. Esta vacunación, por ejemplo, en la DPT, una vacunación que está en el programa de inmunización, lo sabe Guillermo, ¿cierto? Esa Pero DPT que eso tiene no es varias... un virus, la DPT tiene un montón de efectos adversos porque te entrega una bacteria molida llena de lipopolisacáridos y el virus polio, aparte del oral, ya está obsoleto, no se usa la vacuna inactivada. Eso creo que me dijeras porque justo viene para allá. Los virus inactivos, ¿cierto? Cualquier plataforma de virus inactivado, cuando lo metíamos en la ecuación de efecto protector de la enfermedad que busco, por ejemplo, DPT, efectivamente, el difteria, el tétano y la bordetella pertussis que hacía el coqueluche, no generaba nada, hacía muy bien el DPT. Pero cuando analizaban la salud general de esa población, que es decir, el efecto que tiene, el efecto protectivo, más los efectos inespecíficos de la vacuna en el ser humano y el efecto de la salud, ¿saben qué demostraron? Y esto es importante que lo vayan a buscar porque sé que suena muy duro. Aumenta un 500% la mortalidad de los niños. Y creo que lo vayan a buscar. Porque es importante y hay un test también, que Guillermo, yo sé que mueve la cabeza, porque no lo sabe, yo entiendo por qué, ¿cierto? Pero creo que lo vayan a buscar porque hay un test y está publicado en Lancet. ¿Y saben lo que dice Christian Ben en un test también que habla? Dice que aún, pese a los datos que ellos muestran que son consistentes en muchos estudios, tanto en África como en Occidente, pese a que muestran eso, la comunidad le ha dado vuelta a la cara. La comunidad le ha dado vuelta a la cara y no se han hecho cargo de lo que le está mostrando. ¿Y qué ocurre? Que ahora, el único beneficio que tenía la polio era el efecto no específico. Y que ahora, como dice Guillermo muy bien, van a sacar el virus vivo, atenuado, y van a dejar uno inactivo, que tiene efectos negativos en todas las vacunas inactivadas. Lamentablemente eso no se dice. ¿Por qué? Porque ellos no están validados, lamentablemente. ¿Por qué lo digo? Porque cuando uno lo escucha y uno lee los artículos, dice, esto no puede estar ocurriendo. Y sí, 500% más de mortalidad aquellos que están con esta vacuna maravillosa, que es la inactivada, ¿verdad? Ni hablemos del vector viral, ni hablemos de los profundos hoyos y tropiezos de RNA mensajero, porque una cosa, como dice Guillermo, pero es que esto es una maravilla, menos mortalidad. Vamos a ver realmente quiénes se mueren. ¿Saben cuál es la mediana de muerte, Guillermo? La mediana de edad de muerte por COVID. Como 70, un poco más. 82 años. No, 82 años. puede ser, sí, Búscalo. pero es como 70 y algo, Pues, sí, son los adultos mayores, sí. antes saber quiénes están muriendo. Y si están muriendo una población de ese tipo, dejemos entonces al gran desconocido, al gran olvidado que juegue. ¿Cuál es, Guillermo? La inmunidad natural. 155 estudios han mostrado el beneficio que tiene la inmunidad natural contra la inmunidad por vacuna. Pero no, está olvidada. Nacimos hace 450 millones de años que los vertebrados tienen sistema inmune y resulta que ahora desapareció, anda de vacaciones. ¿Puedo hacer una? Perdone, Sí. quiero ahí quiero meter la cuchara. Voy a leer así una
un estudio que se hizo en Stanford, lo voy a leer porque es muy científico y no me lo sé de memoria, para ver qué pueden decir al respecto. Es un estudio en Stanford que demostró la diferencia en respuesta inmune que desarrollan las personas que habían tenido COVID severo versus la respuesta inmune que generó ante las personas que estaban vacunadas con RNA de Pfizer. Los que tuvieron COVID se asocia a una respuesta de anticuerpos inmunoglobulina IgM, IgA. Los que estaban con la vacuna es inmunoglobulina IgG. Entonces, ¿qué implicancias puede tener esta diferencia en la respuesta inmunológica entre lo que se produce con la vacuna y versus la infección natural? Déjame empezar a mí, por favor, Trini. Sí, dale nomás. A ver, número uno, la comparación entre la inmunidad generada por la vacuna y la inmunidad generada por el virus está absolutamente estudiada. Está clarísimo que la inmunidad generada por el virus es buena, la inmunidad natural es buena, es muy buena, ¿ya? Ahora, para la variante alfa fue mejor la vacuna, apenas mejor. Para la variante delta fue mejor la infección previa. Pero en general, el mejor resultado siempre fue las dos cosas, haberse infectado antes y haberse vacunado al mismo tiempo. Eso es lo que minimizaba el riesgo. Aún así, con la vacuna sola, con todos los refuerzos o con la infección sola, el riesgo ya era bastante bajo, ¿ya? Sin embargo, el comparar la inmunidad natural contra la inmunidad artificial, eso es un error, eso es una falacia, por la simple razón de que todas las personas nos vamos a infectar con el virus, todas las personas vamos a desarrollar nuestra inmunidad natural en algún momento. Por ejemplo, yo lo hice, con la diferencia que las personas que están vacunadas no se van a morir. En cambio, las personas que están no vacunadas tienen un riesgo 10 veces más alto de morirse. Eso es todo. Entonces la pregunta es, ¿cómo quiero ganarme mi inmunidad natural? ¿Me la quiero ganar con un riesgo de morirme o me la quiero ganar sin el riesgo de morirme o disminuyendo en 10 veces el riesgo de morirme? Y eso se hace con la vacuna. De hecho, si es que tú me mencionas ese paper, fíjate, sobrevivientes de COVID severo. O sea, son personas que la pasaron pésimo, que tuvieron COVID severo, que para poder tener esa inmunidad tan buena, tuvieron que estar hospitalizados en la UCI. Y eso es justamente lo que se trata de evitar vacunándose antes de que te dé el COVID severo para ganar buena inmunidad. Ahora, respecto al tipo de inmunidad, efectivamente el COVID como buen virus respiratorio genera una respuesta IgG generalizada, porque el COVID se extiende por todo el cuerpo, y una respuesta IgA, que es la que está principalmente en las mucosas. Y las vacunas también lo hacen, pero fundamentalmente IgG. Tienen una función IgG mucho más alta. Sin embargo, caer en el tema molecular no tiene relevancia cuando finalmente los outcomes, que son importantes, que si se muere o no, si va a la UCI o no, quedan claro que la vacuna es suficientemente buena. Y nuevamente, insisto, el tema no es la inmunidad natural versus la artificial, sino que es ganar la natural disminuyendo el riesgo de morirme, y eso se hace con la vacuna. No es lo mismo con los niños, ¿cierto? Porque con los niños no, dijiste que no Que yo no no apoyo avala el refuerzo, la vacunación en los niños está clarísima que el riesgo de la vacunación es más bajo. De hecho, el tema niños yo creo que debería ser el más importante como para cerrar el live, es un tema súper importante. Ya, dale Rodolfo entonces. Bueno, primero es súper importante decir que como hay varios países en Europa que basta tener la infección, ¿verdad?, para que esa inmunidad adquirida por la infección valga algo. Acá no vale nada. O sea, aunque te muestre... Totalmente de acuerdo. Eso es una inmoralidad. Y hay que decirlo clarito. ¿Y por qué es importante? Porque acá, la revista Cell acaba de sacar un artículo que es de Röntgen et al., ¿cierto?, que analiza algo muy importante que yo quiero que escuches bien, Guillermo, porque analiza que cuando tú te pones la vacuna Pfizer, ¿tienes alguna Pfizer en tu cuerpo, Guillermo? Sí, el refuerzo. Bueno, el refuerzo Pfizer, muchos científicos, ¿cierto?, que hablaban de que no, pues si Pfizer y su tecnología de RNA mensajero cubierto de nanopartículas lipídicas, ¿verdad?, se queda en el deltoides, se queda en el hombro. Toda la data que mostraba, ¿cierto?, los estudios metaanalizados estudios de biodistribución de Pfizer, el estudio de biodistribución de los japoneses, mostraban que no, que RNA mensajero a través de su nanopartícula lipídica viajaba y se ubicaba en diferentes parénquimas del cuerpo, como por ejemplo hígado, vaso, endotelio, cerebro, próstata y testículo. Y por supuesto un ganglio linfático. Lo que muestra Cell es fundamental, porque ¿qué dice? Dice que aquello que lucubramos, los que no estábamos de acuerdo con la seguridad de la vacuna, ¿cierto?, porque decían que viajaba y se depositaba, mostró dos cosas: que al menos está en sangre por 2 días, al menos. Y por supuesto, a medida
que van creándose los anticuerpos de la proteína Spike, va generándose complejos inmunes y va bajando la cantidad en sangre. ¿Y dónde se va yendo? Se va yendo también a los tejidos y también a los centros germinativos, en los ganglios linfáticos. Y ellos descubren que en los ganglios linfáticos hay proteína Spike. Eso es cierto. Yo leí ese estudio y Hay proteína Spike, pero no un ratito, al menos por 8 semanas. ¿Y qué muestra? Algo extraordinario. Muestra la inteligencia de la infección natural versus la vacunación. ¿Qué hace la vacunación? Hace lo que se llama, este es el fenómeno de el court de tenis, donde yo voy a jugar a un partido de tenis y yo no sé. Entonces me encuentro por un lado con un profesor. El profesor de tenis me enseña diferentes golpes, diferentes estrategias. Esa es la inmunidad natural. ¿Qué pasa cuando es vacuna? Yo tengo una máquina tira pelota. Una máquina que me tira pelota. Y yo golpeo, golpeo, golpeo. ¿Qué ocurre eso? Que el repertorio de anticuerpos es estable. Por ende, no se adapta a los cambios que hacen los virus RNA, en este caso, las variantes de virus RNA. En cambio, ¿qué ocurre? ¿Qué demostró? Que los anticuerpos generados, el repertorio generado por la infección natural, lo que va haciendo va que se va modulando y va cambiando, va haciendo un contorneo hacia lo que las variantes, evitando lo que se llama la distracción inmune, que sí tiene esta vacunación. Te distrae inmunológicamente porque estás esperando solamente que venga el soldado de blanco, el soldado blanco, el soldado blanco, y si no llega, ¿qué ocurre? Cosas importantes. Entonces, tenemos importantes dos cosas en ese estudio que dice tú. La importancia de la infección natural como elemento decidor de inmunidad y de estamos listos, ¿verdad? Porque el dicho sea de paso, hay más de 100 estudios realizados por pares, Guillermo, que muestran que la infección natural tiene menos de 1% de reinfección, y de esa reinfección menos de 1/3 de gravedad. pero con Omicron eso se acabó. La infección previa natural no evita Omicron igual que las vacunas nomás. Es bien parecido. Pero es un resfrío común, pues, es un resfrío común. Pero con la vacuna también. Por eso, no, pero es que la vacuna, estamos hablando solamente hasta ahora de la efectividad, que es completamente en tela de juicio. Y vamos a meternos ahora, supongo, por favor, del riesgo que tiene la vacunación. Quiero saber sobre los efectos secundarios, pero Guillermo, ¿quieres decir algo respecto a lo que dijo Rodolfo? Sí, mira, me encantó el ejemplo del profesor de tenis, porque efectivamente la inmunidad natural te enseña un poquito mejor a conocer al virus, porque para empezar viene con más cosas. Pero es un profesor de tenis que más o menos cada 1000 pelotazos que te lanza un balazo. ¿Ya? En cambio, la máquina que te lanza pelotas, te lanza solamente pelota. Esa es la diferencia. Y por lo tanto, lo ideal es aprender a esquivar los balazos antes de irse a jugar con ese profesor de tenis. Claro, si uno podría decir lo que dice Guillermo, si fuera real, y decir, en realidad esta cuestión está matando mucha gente. Siempre las infecciones matan personas. Yo trabajo en la UCI y había noches, Guillermo, que intubaba a 4 pacientes. Yo estuve ahí. Yo fui también ahí a la urgencia COVID en algún momento y vi cómo se moría la gente. Ocurrió, pero sé también que no puedo abstraerme los datos que existen. No puedo ser un gallo que mete la cabeza como una avestruz, ¿verdad?, en la tierra. Tengo que abrirme a los datos que están mostrando. Y lo que están mostrando es una tremenda falta de seguridad en la vacuna. Te quiero hablar un poquito de respecto a eso. Tú sabes los efectos del ADE, ¿verdad? El ADE en las vacunaciones. Por supuesto que sí, y no se ha mostrado ningún caso en la vacuna del COVID. Por el contrario, ha disminuido la severidad. ¿Cómo se busca el ADE, Guillermo? ¿Cómo lo buscas? ¿Cómo lo encuentras en la UCI? Sí, no, yo entiendo a lo que tú vas, pero aún así, si es que hubiese ADE, mira, yo entiendo, si es que hubiese ADE, aún así, si es que hubiese ADE, que en el fondo es un aumento de la severidad de la enfermedad debido a una reacción inmune intensa por la vacuna, en este caso, la disminución de la gravedad es tal que en el caso de que hubiese un ADE, que nadie lo ha demostrado, por si acaso, eso es algo que se sacó de la vacuna del MERS en animales. Es una cosa que se sacó y de ahí sacaron eso. Pero en el fondo, la disminución de la gravedad con la vacuna compensa cualquier ADE que pueda haber, sabiendo que todavía no se ha demostrado ninguno, no hay caso. Pero ¿cómo va a haber caso? ¿Cómo tú vas a identificar un caso, Guillermo? Cuéntame un poco, ¿cómo lo haces tú en la UCI? Porque yo no sé cómo identificar un ADE. No lo sé. ¿Sabes por qué no lo sé? Porque no tengo la forma de hacerlo. Porque el ADE no se distingue del COVID grave. Entonces dime, ¿cómo lo podríamos hacer? Sí, pero a eso voy. Si disminuye la tasa de COVID grave, aunque haya habido un ADE, da lo mismo, porque tienes menos COVID grave. Por lo tanto, disminuye la probabilidad de que sea grave, ya sea por ADE o por todo en global. Si lo que importa es el global de que disminuya el riesgo. Pero amigo, ¿y si tengo COVID grave en la clínica yo actualmente, pueden ser ADE?
Mira, es posible, es improbable, pero es posible. Pero aún así, si tú tienes un grupo de personas que se agravan más, no por ADE, obviamente, porque no fueron vacunados, o a lo mejor tuvieron el virus antes y tienen un ADE igual, pero en el fondo, si tienes un grupo de personas que se agrava más que el otro, obviamente la indicación sigue siendo la misma. Vacúnalos, disminuye el riesgo. Es una enfermedad diferente. Es una patología asociada a la vacunación. Pero se trata igual, por si acaso. Escúchame, Guillermo, es que es muy importante esto. No podemos pasarlo por alto. Por eso que la vacuna sin precedentes requieren tiempo. Porque cuando se intentó hacer vacuna para SARS y para MERS, en los animales, casi sobre el 90% murieron por ADE. No significa que eso vaya a ocurrir. Una de las vacunas del MERS, una de las vacunas del MERS tuvo ADE, eso es cierto. Ocurrió en el SARS, amigo, los dos. ¿Y qué ocurre? ¿Qué dice Schubert en el Nature el año 2020? Dice que lamentablemente, debido a la celeridad y la necesidad de sacar una vacunación sin precedente a corto plazo, no iban a hacer los estudios, pero asumían que era bajo el riesgo. Cuando tus primos hermanos tuvieron problemas, que SARS y MERS, problemas graves con eso, y por eso no siguieron haciendo la vacunación. Y lamentablemente, escúchame, lamentablemente, esto viene de 1963 con el virus esencial respiratorio. Esto es muy antiguo, después dengue. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo no puedo decir, pero que ahora están menos casos graves. Y si me llega un grave por ADE, ¿qué le voy a decir a la familia? Sabe que acá, y nosotros pensamos que es COVID grave, pero es un ADE. Y la única forma tendría que hacerse bajo estudio inmunofenotípico, donde analice cuál es la respuesta celular inmune, que es la que gobierna finalmente el ADE versus el COVID grave. Y eso no se ha hecho. Primera patita. Segunda patita, proteína spike y daño. ¿Qué sabemos de eso un poco, Guillermo? ¿Qué cosa? ¿A qué te refieres? Como el daño inflamatorio que produce la proteína spike. Mira, claro, proteína spike en el cuerpo y si genera daño o no genera daño. No entiendo tu pregunta. ¿Te refieres a la vacuna de RNA mensajero que aumenta la producción de proteína spike y que eso eventualmente se puede distribuir por el cuerpo? Tú dices que parte de la premisa que esta vacuna es segura. Y te pregunto, la proteína spike que se deposita en los tejidos que te nombré, vaso, hígado, endotelio, cerebro, testículo, médula ósea, ovario, ¿produce algún daño o inocuo? Espérate, antes, el COVID se deposita en todos esos tejidos y en más, ¿ya? Y en cantidades mucho más altas que la que eventualmente se va a depositar la proteína spike. Así que cuidado ahí con la falacia de que la vacuna te produce daño y que el COVID que viene con las mismas cosas, la vacuna es un pedazo del COVID. ¿Tú tienes COVID grave por miocarditis? Por supuesto que sí, pues, Rodolfo, el riesgo de miocarditis es más alto con COVID que con la vacuna. Eso está estudiadísimo, está clarísimo. De hecho, uno de los típicos errores es el tema de la miocarditis. Y se ha visto que, por ejemplo, el año de la pandemia, antes que pasaran las vacunas, el año 2020, la tasa de miocarditis subió como, no sé, 30, 40, 50 veces, una cosa así espantosa. Y es porque el COVID produce miocarditis. Y no solamente lo produce de manera directa con la infección, que está lleno de casos reportados de miocarditis fulminante, y de hecho lee los papers, están ahí de personas muertas por miocarditis por COVID durante la infección aguda, sino que todos los casos del PIMS en los niños. De hecho, si tú ves que el PIMS, una de las formas de presentación que está absolutamente descrita es la miocarditis sola dentro del PIMS, más el compromiso miocárdico dentro del PIMS generalizado. Y es más, la vacuna en niños, estoy hablando de las de ARN mensajero, la Pfizer, que es la que produce miocarditis, produce en un 91% el PIMS, que es mucho más frecuente que la miocarditis. El PIMS se estima entre 1% a 1 en 1000, puede ser un poquito menos según la estadística que uno busque, y con que eviten el 90% o más la vacuna, ya he reducido más el riesgo de miocarditis que el riesgo que me da la vacuna misma, que es 1 en 100.000. Perfecto. Entonces tenemos miocarditis por vacuna y miocarditis por COVID, ¿verdad? Por COVID, y por lo tanto disminuye el riesgo de la miocarditis por vacuna. Entonces, y la diferencia es que la por COVID es más grave. La miocarditis por vacuna tiene una gravedad menor a la por COVID. Cuando estoy tirando una vacuna que el RNA mensajero lleva instrucciones para crear aquello que daña, ¿está bien eso? Es que no entiendo entonces. El COVID lleva ARN viral completo que lleva instrucciones para crear lo que daña en cantidades mucho más grandes, descontroladas, y con el ARN, y que se genera ARN mensajero también, y genera proteína spike. Pero estoy tirando a vacuna a gente sana, y que la proteína spike que genera aumenta el tiempo de exposición y de generación de anticuerpos que tiene modificado una base nucleótida. ¿Sabías y eso te salva después de cuando te llega el COVID. Pues, esa es la gracia. Morís de miocarditis. Sí, pero la probabilidad de que te llegue, al menos en los últimos años, fue 50%. A mí me llegó, yo no sé si alguno de ustedes ha tenido COVID, aquí ya llevamos un tercio de las personas aquí con COVID, y que la vacuna no me pasó nada. Y con eso ya el riesgo se supera por mucho.
estás asumiendo que porque a ti te pasó nada, no hay No, con las riesgo. estadísticas mundiales, digo yo, la mitad de las personas han tenido en países No, por pobres, eso. Sudáfrica, 80% de la gente ha tenido, la India, No. 70% de la gente ha tenido. Seguimos reforzando, estamos haciendo mezclas, nada de eso está estudiado. En Sí, la seguridad. seroprevalencia de COVID está estudiada. No, amigo, cruce vacunatorio, que con influenza, no importa si hay papiloma puesto, si vamos tirando influenza junto con COVID, COVID con AstraZeneca, COVID con Pfizer, COVID con Sinovac, ¿qué es eso? Es una chacra, Guillermo. O sea, eso es cierto. Ay, eso es cierto. Pero eso no tiene mayor relevancia, pero es cierto. Aún así están estudiadas las mezclas de vacunas y las mezclas de vacunas les va bastante bien. Les va igual o mejor que a la mejor de las vacunas utilizadas de manera individual. Pero yo tengo que estudiar eso para poder ver qué pasa en el corto y mediano y largo plazo. Pero si está estudiado por eso, Rodolfo. No está estudiado. Tú que tienes una Pfizer, no sabes qué pasa 5 años con tu proteína Spike que generó ataque inmune, Sí, ¿verdad? pero tú tampoco sabes lo que te va a pasar con el COVID a 5 años. Y pensar que 5 años con un pedazo del virus te va a pasar a algo peor que con el virus entero no tiene sentido. Por supuesto que sé, pues. Si yo tengo la estadística acá, yo tengo que tener la capacidad de discernir en base a mi riesgo, si voy a correr el riesgo vacunatorio versus mi riesgo de la infección natural. Eso tengo que definirlo yo. Totalmente de acuerdo. Yo estoy totalmente de acuerdo en que la persona tiene que decidir cuál es su riesgo. Pero yo le informo a la persona que su riesgo es mayor al exponerse a la enfermedad sin vacunarse que al hacerlo vacunado. Y eso es lo que dice la evidencia científica que nos conoce hasta ahora. Y si bien es cierto que a 5 años no sabemos lo que pasa con las vacunas, tampoco sabemos lo que va a pasar con el COVID. Pero todo apunta a pensar que un virus desatado, multiplicándose de manera totalmente descontrolada en el cuerpo, a 5 años, donde genera infinita proteína Spike, tiene más riesgo que una vacuna que solamente un pedacito, que lo hace de manera controlada y que genera solamente la proteína Spike y no todas las otras proteínas. Ay, ¿qué estás hablando? Si tenemos la inmunidad de mucosa, tenemos la célula natural killer, tenemos la acción de los interferones, tenemos la inmunidad innata. Tenemos pero esas son las respuestas a la proteína Spike y que también son respuestas a la proteína del COVID. Yo te estoy bypaseando toda tu inmunidad. Yo te estoy entregando vía parenteral la proteína Spike de tu cuerpo, cosa que no ocurre si es que yo estoy infectado, ¿verdad? Y lo detuve con mi mucosa, donde estoy secretando a través de linfocitos, ¿verdad? Esta inmunoglobulina A secretora, que detiene la infección, la replicación, y hasta ahí llegó. No estoy pero eso es si que sobreviviste a la primera infección, pues si que fuiste de los que se murió o que para ganar eso estuviste en la UCI, ¿por qué me voy a no morir? creo que haya estado tan contento. ¿Ah? Pero amigo, ¿por qué me voy a morir? Ve las estadísticas de muerte a mi edad. Sí. ¿Las viste, no? Sí, por ejemplo, acá son 10 veces más bajas cuando te vacunas. ¿No? Imagínate que la media es 82 años. De eso estamos hablando. Acá, por supuesto, que ante la duda, yo tengo que elegir la población. Y esa población de riesgo debe tener la información, ¿verdad?, del riesgo asociado a la vacunación. Y que tenga un médico, ¿cierto?, que le prescriba la vacunación. Eso nunca ha ocurrido. Acá, Juanito va por la calle y dice, hay un vacunatorio acá, entro para allá, ¿cuál me pongo? Hoy día toca AstraZeneca, ya, pues, chiquillos, vamos con AstraZeneca. Mañana me toca Pfizer. Esto no es así. Esto es una locura. De verdad, nunca había ocurrido algo así en la historia de la vacunación. Pero yo entiendo... Rodolfo, ¿qué efectos secundarios puedes decir tú que han habido, según tu visión, con las vacunas? Había un montón, por si acaso, Trini, un montón. ¿Ya? ¿Como cuáles, por ejemplo? Perdón, ¿qué cosa? No escuché la pregunta, Trini, que te se me fue. Efectos secundarios de las vacunas. O sea, yo quiero contarle una pura historia nomás. Yo tengo datos cercanos, ¿verdad?, de pacientes, 2 microangiopatía trombóticas, 2 leucemias, un linfoma, un Guillain-Barré, en la última semana. Tú sabes, por supuesto, después de entre un mes y una semana de expuesta a una dosis vacunatoria. ¿Ustedes saben cuántos de esos fue reportado? Sí. Acá en Chile nadie reporta. ¿Y por qué no reportan? Porque malos médicos, malas personas. Porque primero, no saben cómo reportar. Y segundo, que es más grave, tienen vergüenza de reportar porque piensan que van a ser tachados de antivacunas. Y me lo han dicho en la cara, Guillermo. Pero te llega un correo para que tú como paciente lo reportes, en todo caso. Cada vez que uno se vacuna, te llega un correo a la semana. Y después te llega uno a las 2 semanas. ¿Te parece justo que nosotros los médicos no estemos reportando nada por vergüenza? Los médicos tienen la obligación de reportar los efectos adversos severos relacionados a una vacuna. Está en la normativa. No. Cualquier cosa que yo pueda observar que tenga vinculación temporal con la vacuna, no severo, Guillermo. No, está equivocado. Cualquier cosa. Sí, pero eso incluye lo severo, por supuesto. Un mono, un macaco, un rhesus,
que solamente reporte el tiempo y la estadística y los análisis, verán si existe o no asociación. Pero yo tengo el deber con mis pacientes, ¿verdad?, de reportar. Eso no se hace en Chile y hay que aceptarlo. ¿Qué pasa en Baers? Como me pregunta la Trini. Baers hoy día reporta 2.050.000 efectos adversos y reporta 25.000 muertes asociadas a la vacunación. 25.000. Harvard, el estudio del 2010, una comisión pero hay que explicar qué es el Baers, por favor, y cómo funciona, como para que se entienda que cualquier persona puede poner la información que quiera en el Baers. Por supuesto, el Baers es un sistema que tiene de vigilancia, ¿verdad?, de efectos adversos. Es bastante establecido, es bastante riguroso, y se llevó al estudio, Trini, el año 2010 por Harvard para ver realmente cuánto representaba lo expuesto en Baers, ¿verdad? Cuánto era de esa cantidad que había en Baers, ¿verdad? Que hoy día son 2.050.000 efectos adversos por la vacunación COVID, 25.000 muertes asociadas. ¿Y sabes lo que mostró? Y esto es muy interesante. Muestra que en realidad la representatividad de Baers es el 1%. Es el 1%. ¿Quién es? El grupo de Harvard. Ustedes pueden revisar el 2010, Harvard, ¿verdad?, cómo analiza Baers. ¿Qué significa eso? Que los datos que tengo yo hoy día en Open Baers hay que multiplicarlos por 100. Si por eso supuesto no... que no, Rodolfo, ¿cómo va a extrapolar lo que pasó en 2010 respecto a los reportes de las vacunas ministeriales o como sea que se llaman en Estados Unidos, con lo que está pasando ahora en que hay justamente todo un proyecto de vigilancia fase 4? Harvard estaba equivocado con su análisis. No, pero eso fue hace 10 años. Eso no lo puedes extrapolar a lo que pasa ahora. Ese es el error. El 2018 dice lo mismo. Sí, pero ahí no había una campaña masiva de vacunación contra el COVID en la cual se estaban como viendo cuál era el impacto en fase 4. Por lo mismo que es muy importante, en vez de tener vergüenza de reportar, yo alentaría a todo el grupo de profesionales de la salud a que estén muy atentos a cualquier efecto adverso, porque esto sigue siendo un modelo ongoing de experimentación. ¿Cómo no vamos a estar abiertos a eso? Tienen que reportar, es su obligación. ¿Ya? Eso, desde el punto de vista jurídico, es su obligación también. ¿Tú lo ves como una vacuna? ¿Tú lo ves, Guille, como una vacuna experimental? No, o sea, mira, la vacuna fue experimental. Cuando yo me la puse en el estudio Janssen, era experimental. Yo no tenía idea cuál iba a ser el resultado, no había nada de información. Lo único que había era el estudio en fase 2, que el estudio en fase 2 ve respuesta inmune de laboratorio, dígase en cuanto suben los anticuerpos, sin ninguna repercusión clínica, y aparte de eso veía seguridad, que se lo habían dado a un montón de gente y no había habido efectos adversos que fueran relevantes, pero ese montón de gente no era tan grande, así que todavía podía aparecer algún efecto adverso infrecuente y que me tocara a mí, por ejemplo, o podía haber que no sirviera para nada, o incluso podía haber que aumentara el riesgo. En ese momento era totalmente experimental. Una vez que los estudios en fase 3 se hicieron, ya que se hicieron y que tuvieron que pararlos porque era antiético seguir, porque se estaba muriendo mucha gente en el grupo control en comparación con el grupo de la vacuna, en ese momento ya dejó de ser experimental en el sentido en que apareció evidencia científica suficiente como para recomendarla. Y actualmente ya estamos en la fase 4, la fase post-comercialización, y está clarísimo cómo ha evolucionado. Y que quede claro, la información de la fase 4 es muy relevante por una razón simple, que no nos podemos quedar con la fase 3, que es estática, sino que la fase 4 justamente va adaptando la información disponible de la vacuna para las variantes, por ejemplo, que ha cambiado demasiado, a la aparición de la inmunidad natural en las personas que no se han vacunado, que eso también ha ido cambiando demasiado. De hecho, de aquí a 5 años, el riesgo de la vacuna va a ser igual al riesgo de no vacunar con certeza, y probablemente eso ocurra antes, por la simple razón de que las personas se van a terminar de inmunizar. La diferencia es que los que no se vacunaron van a llevar un grupo de muertos un poco más grande y de gente que la pasó mal en la UCI que los que sí lo hicieron. Esa es la diferencia. Lamentablemente, yo quiero preguntarte algo, si sabes del deterioro inmune, ¿verdad? Y la vacuna RNA mensajero y de vector viral. Eso es una cosa absolutamente molecular, que si tú la comparas contra la infección viral misma, no hay diferencia. Obviamente, todo proceso inflamatorio va y te distrae el sistema inmune durante un rato, ¿ya? Y eso lo hace el COVID también. Mira las personas que hay sacado de la UCI, dime si no se te infectan. No estoy hablando de eso. Sí, el sistema inmune, no hay, a largo plazo no hay ninguna relevancia. De hecho, si tú le mides el anticuerpo general... ¿De qué estás hablando? ¿A largo plazo? ¿Cuál a largo plazo? A más de 3 meses, digámoslo así, que es bastante para un sistema inmune.
No, pues yo te estoy preguntando de la erosión inmune que tiene que ver con la reparación del ADN, con la inestabilidad genómica. No, ¿Has leído algo? eso de la reparación del ADN es una cosa más vieja imposible, que lo han visto no solo con esta vacuna, sino que de la vacuna de la viruela, que viene el tema que te echa a perder el ADN de alguna forma, y lo de la reparación del ADN también viene de Pero ¿sabes la la vacuna de forma que lo hace? influenza, y es simplemente porque todo proceso inflamatorio efectivamente afecta el funcionamiento y la producción de las distintas enzimas que están en la célula para la reparación del ADN. Pero eso también ocurre con los virus, ¿ya? Y con los virus y con las infecciones, no es algo propio de la vacuna, es algo propio del fenómeno inflamatorio. No, Y aún así, algo, aunque el laboratorio de manera molecular, lo cual no tiene ninguna relevancia clínica, ha habido resultados en los virus y en la vacuna, no hay importancia finalmente respecto a que no ha habido repercusión clínica. la vacuna. Hay una inmunodeficiencia de esa vacuna que está descrita, puedes leerlo, Guillermo. Sí, también asociada al COVID. Y de hecho es mucho No, más frecuente. Basta ver la gente en la UCI con COVID, ¿qué le pasa? piensas ¿De qué se muere? Se infectan porque están todos inmunodeprimidos. el COVID es accidente cerebrovascular, el COVID es infarto. No, una cosa es que yo tengo riesgo de padecer COVID, por supuesto, y otra cosa es que la vacuna me vaya a generar algo que yo no deseo y que tengo que Por saber. supuesto, la vacuna tiene efectos adversos, pero son muy escasos. Y lo importante es, son mucho más escasos que el riesgo de COVID multiplicado por tu probabilidad de enfermarte de COVID. Mucho más, yo lo calculé y es así, la diferencia es un montón. En Chile no están reportando nada, Guillermo. ¿En base a qué dices eso? ¿Cuál es tu premisa? ¿En base a qué? Bueno, mira, en base al reporte que hay, porque sí Es hay un reporte. Diagnosticado completamente. Pero mira, el reporte no solamente está en Chile, está en Estados Unidos, está en Israel, está en Europa. Sí, pero el bias cuando lo agarran y lo analizan con un poco más detalle, como por ejemplo el estudio de JAMA tan famoso de la miocarditis que le encanta a la gente con una posición antivacuna, fue y dijeron y lo analizaron y vieron el riesgo de miocarditis y lo vieron con una forma que tomaban la información del bias y la limpiaban de todos los reportes que alguien va y dice, por ejemplo, tú dices, ¿sabes qué? Me cae mal la vacuna, voy a reportar, la vacuna mató a mi mamá en el VAERS. Y limpiaban todas esas cosas y lo hacían finalmente con cosas que tenían alguna información un poco mayor. Y sacaron finalmente cuál era el riesgo de la miocarditis con la vacuna. Y eso fue bastante completo y esa información existe. ¿Y qué pasa con los infartos? Mucho menor al del COVID. ¿Y qué pasa con todos los infartos de los deportistas, por ejemplo, que están habiendo últimamente, estos últimos meses? Bueno, hace un año casi. Sí, lo de la muerte súbita en deportistas, eso circularon varias noticias, son falsas. En el fondo no hay nada que demuestre, no hay ninguna publicación oficial que haya aumentado el número de muertes súbitas en deportistas. De hecho, la muerte súbita en deportistas, algo muy conocido, es la causa más frecuente de muerte en los deportistas de alto rendimiento después de los traumas. Y la verdad es que las causas son habitualmente, ya sea genopatía, una canalopatía, un síndrome de Brugada, un QT largo, o bien alteraciones cardíacas estructurales como una displasia ritmogénica ventrículo derecho o una miocardiopatía hipertrófica, ¿ya? Pero el que han aumentado los casos de muerte súbita, eso no hay registro. De hecho, yo lo busqué mucho porque me llegó por varias partes esa noticia y no lo encontré. Lo busqué durante, no sé, como 3 días más o menos en momentos distintos y no aparece nada oficial. Es más, sabía que se estaban muriendo los futbolistas y la FIFA lo desmintió. Pero no solamente muriendo, sino que infartos y que sienten algo en el pecho que no les permite seguir jugando. Por ejemplo, tenistas conocidos, no tengo los nombres en este momento. Tini, lo que pasa es que Guillermo parte de la premisa de que las reacciones adversas a la vacuna son muy pocas, son muy leves, son de baja intensidad y lamentablemente lo que yo he visto al lado, se verdad censurado, es que es todo lo contrario. Son muchísimas el impacto que tiene y no tenemos idea si vamos a tener ADE, no tenemos idea si la impregnación, como te dije, Guillermo, 2 meses proteína Spike dando vueltas, 2 meses en los ganglios linfáticos, produciendo anticuerpos. ¿Esos anticuerpos nos harán bien? No lo tenemos idea. Nada de eso sabemos. No sabemos si la erosión inmune inducida por vacunación, que se llama inmunodeficiencia adquirida por vacuna, nos va a hacer bien, tampoco lo sabemos. Hay un mundo de incertidumbre, pero lo importante acá era vacunar a todo el mundo, sabiendo que un grupo gigante no tiene ningún riesgo. Perdón, voy a cambiar de tema. Sí, yo me tengo que ir pronto, así que por favor que sea la última pregunta. Yo quiero hacer una penúltima reflexión. Antes de pasar a la de los niños, Guille, que tú me dijiste que querías terminar con esa. Aunque ya hablamos de los niños, creo yo. Sí, Sí, bueno, si que ustedes creen que ya estamos ok con eso. Ya, nos vamos para otro lado. ¿Qué me dicen de los estudios que dicen que las vacunas están provocando cambios en el ADN?
Buena ¿Quién quiere pregunta, buena empezar? pregunta, porque hay un estudio interesante ahí al respecto. Ujú. Yo no sé si tú lo leíste, el sueco, el de la enfermedad de Lund, o sea, de la Universidad de Lund. En la Universidad de Lund, sí. Sí, mira, en realidad es algo que todos decíamos, no, pero si el RNA es imposible porque necesitamos una transcriptasa inversa, ¿verdad? Pero la plausibilidad biológica siempre existió. Hay virus que te pueden prestar la transcriptasa inversa, hay células como las células, ¿cierto?, de hepatoma, que es donde se hizo el estudio, ¿verdad?, que efectivamente tienen una transcriptasa inversa, que te pueden integrar, haciendo lo que se llama una inestabilidad genómica. Por supuesto, pero esto está partiendo, esto está en curso. No saben lo difícil que ha sido, ¿verdad? Te lo digo, Guillermo, para aquellos que están en el otro lado de la moneda intentando poner dudas, porque no todas son respuestas adecuadas, sino que colocar la duda. No saben lo difícil que ha sido para ellos poder meterla. Y es por eso que cuando te decía que la censura hay que buscarla porque no toca la puerta, es importante hacerlo. Eso hay que verlo. Sigue haciendo una plausibilidad biológica, se hizo en células de hepatoma, ¿cierto? Se demostró la integración al núcleo y al ADN y generando, por supuesto, cualquier cosa. No se demostró la interacción al núcleo, eso no. Eso, todo lo demás sí, pero la interacción al núcleo no se demostró. Pero la inclusión al genoma sí. Al genoma, pero no se sabe, probablemente era periférico. A ver, yo les comento ese estudio que lo tengo acá, lo imprimí porque lo encontré interesante y es una de las cosas que se ha comentado mucho, que hay que entender esto. El orden en que fluye la información es desde el ADN al ARN mensajero y a las proteínas. Ese es el orden, o sea, el núcleo tiene la... Eso. No, pero ese es como lo basal, eso es lo habitual. Ha Y que cambiado con el haya tiempo. algo inverso es algo muy raro y ocurre, por ejemplo, en el VIH, que el VIH tiene la enzima transcriptasa reversa y aparte viene con una integrasa, o sea que sí logra partir del ARN viral, que es un ARN que es un poco distinto, y meterlo finalmente al núcleo. Y también ocurre en las células humanas en lo que se conoce como el line 1, ¿ya? El line 1 o line 1, que es un sistema de ADN que no está dentro del núcleo, sino que está por fuera del núcleo y que eventualmente tiene actividad de tramposones, que quiere decir que eventualmente copia algo que está en una parte y la mueve para el otro lado, y eso lo hace a través de ARN mensajero. O sea, puede eventualmente copiar el ARN mensajero y transformarlo a ADN. Todo eso es desde el punto de vista teórico, que quede claro, punto de vista teórico, ¿ya? Ahora, antes de entrar al estudio, eso perfectamente puede ocurrir con el virus también, ¿ya? Y de hecho el riesgo que ocurra con el virus probablemente sea más alto que te da un ARN viral completo. Ahora, ¿qué es lo que mostró el estudio? Que el mismo estudio reconoce que hay otro estudio que demuestra que pasa lo mismo con el COVID, ¿ya? Que está ahí citado al final en el mismo estudio. Que en mi opinión ese otro estudio es malo, ¿ya? Pero es mejor que este al menos. A ver, número uno, fue algo in vitro. Fue in vitro, no fue en el cuerpo de las personas, así que todavía no se ha demostrado en las personas. Número dos, fue no con células normales, fue con células de un tumor. ¿Ah? Guillermo, es importante decir que es un camino. Esto no se parte inmediatamente. Sí, no, sí. En el fondo es para sembrar la duda. Eso que me parece muy bien que se siembre la duda. Es en un tumor, células de un tumor que son las HU7, que son células de un hepatoma, de un cáncer, bueno, no es un cáncer, es un tumor benigno de hígado, ¿ya? Y que lo hicieron en un cultivo celular, o sea, sin sistema inmune que pueda eventualmente arreglar este problema. Estas células tienen la embarrada con sus genes. Su sistema Line 1 no es inactivo como suele ser en las células humanas habituales, sino que está absolutamente loco. Y con eso uno ya dice, no se parece tanto a las condiciones reales, pero sigamos, todavía sí puede ser. Ellos fueron y metieron una cantidad de vacuna, no me acuerdo si fue Pfizer o Moderna, pero fue una de esas dos, una cantidad gigante, o sea, mucho más alta de lo que puede llegar al hígado, que llega al hígado, pero mucho más alta, así, miles de veces más alta la concentración, y se dieron cuenta que efectivamente se replicaba o se transcribía de manera reversa una parte del ARN al ADN, ¿ya? Ahora, no se demostró que se integrara, no se sabe bien cuál fue el mecanismo, lo más plausible es que fue el Line 1. Tiene un problema de estadísticas aparte porque usa una T-student en una parte que tiene que usar una NOVA, pero eso no es para la parte del ADN, es para la parte que habla del Line 1. Y lo otro es que lo demuestra solamente para 444 bases, que fueron los primers que usaron, o sea, para un pedazo muy pequeño, y no lo corrieron para el genoma completo. O sea, ahí queda la duda si efectivamente es capaz de transcribir todo o transcribir un pedazo que es pequeño. Y lo más importante, en el caso de que eso ocurra,
es relativamente irrelevante, ¿ya? El AIN1 siempre ha hecho sus gracias con los virus, con todas las vacunas, lo puede hacer con lo que sea, ya lo puede hacer con tu propio ADN, y mientras no te rompa un gen importante o no haga alguna grasa importante, no pasa nada. O sea, que alguien quede con un pedacito integrado de eso, probablemente sea el mismo riesgo que lo haga un virus, y más bajo incluso. Dale, Rodo. No, yo quiero dejar contextualizar un poco por qué esto pasa, esto que estamos haciendo con Guille, que lo agradezco, Guille, a Trini, Sí, muchas gracias a ti también, Rodolfo. ¿Por qué? Porque efectivamente la ciencia no es dogma. La ciencia busca aproximarse a la verdad. Y la verdad se aproxima a través de dudas, de preguntas, de cuestionamiento. Pero cuando se rechaza sistemáticamente la duda, el cuestionamiento, ¿verdad? Creo que entramos en un formato donde se dogmatiza algo que está en curso, que el tiempo dirá, ¿verdad? Talidomida, cuando fue instaurado el año 59, ¿verdad? El año 64 recién se sacó. Y ahora es un modelo de teratogénesis. 5 años tuvieron las mujeres tomando este antivómito, ¿cierto? Este antimético, pensando que estaba todo bien. Y pasaron 5 años antes que dijeran, en realidad, la hemos cagado. Creo que es importante un poco de visión también de los dos lados, para no solamente dogmatizar, ¿verdad? Y no generar solamente un discurso único, sino que abrir la discusión a las temáticas que están ocurriendo y que cada vez hay más datos. Desde el origen, desde la vacunación, desde la transmisión comunitaria. Sabemos desde el primer día que no podíamos tener una inmunidad de rebaño, porque el virus RNA no permite lograr la inhibición de la transmisión comunitaria, como lo dice Reed en un artículo en PLAS Biology, ¿cierto? El 2015, que es la vacunación imperfecta. ¿Qué es lo que se ha hecho? Vacunar a todo el mundo, ¿verdad? Donde lo único que hace es tener un escape inmune constante, generando más variantes. Entonces acá no hay nada como que extraño que ocurrió esto. Era completamente previsible si no lográbamos hacer lo que ahora, ¿verdad? Dicen que la embarramos, y la Johns Hopkins dice, hace un mes atrás, 2 meses atrás, en enero, que todo el lockdown y la cuarentena no tuvo ningún efecto positivo. Es más, efectos negativos económicos y sociales. Así que es importante, después de 2 años, empezar a poner un poquito de humildad y decir, no sabemos todo, y hay más preguntas de las que aparecen. Guillermo, Eh, que justo les iba... ¿Mm? Sí, no, adelante. No, que justo les iba a pedir si querían dejar un mensaje, y creo que Rodolfo ya dejó su mensaje, entonces estaría bueno, ya que tú te tienes que ir. Si tú... Última cosita, Trini, perdón, antes que llegue a dejarte a ti, perdón. Es importante decir que la reunión de la OMS de este año no promueve, porque no hay datos que sustenten la vacunación en niños. Es importante, porque si queremos creerle a la mamá OMS, creámosle también aquellas cosas, ¿verdad? No, la OMS jamás ha dicho eso. La OMS lo que ha dicho es que no es bueno gastar las vacunas en los niños mientras no se haya terminado de vacunar a la población de riesgo. El 21... Y lo que ha dicho la OMS fue que no necesitan la dosis de refuerzo. Eso es lo que dice la OMS. Dice no requiere la dosis de refuerzo. No dice no vacunar. Revisa bien ahí la recomendación. Yo la revisé recién, justamente para el debate. 21 de enero 2022, la OMS no recomienda la vacunación en niños por falta de efectividad demostrada en evidencia. 21 de enero. Y de seguridad, perdón. La otra cosa que dice no recomienda refuerzo. Eso es lo que dice. Estoy totalmente de acuerdo con la OMS en ese sentido. Por favor, revísenos también lo que están escuchando. 21 de enero, OMS no recomienda la vacunación por falta de evidencia de efectividad y de seguridad. Por fin coloca la palabra seguridad. Guillermo, ¿tienes algún mensaje que quieras dejar? Sí, en general hay que diferenciar acá 2 cosas. Una son las políticas públicas y otra cosa es la evidencia científica. La evidencia científica aporta la información para poder tomar buenas políticas públicas, y en mi opinión las políticas públicas que hay en Chile no son suficientes. Deberían tender a liberar en este momento el tema. La inmensa mayoría de la población ya estaba vacunada, así que el vacunarse o no es una discusión relativamente estéril, sobre todo ahora que Omicron terminó de inmunizar a gran parte de la población. Y si puedo recomendarle algo a la gente es deje atrás el miedo, y es momento de recuperar la vida, porque independientemente de que yo sea un convencido de que las vacunas sirven porque me convenció la información científica que he revisado, aún así creo que las medidas restrictivas y el limitar la vida es algo que genera mucho más daño que el eventualmente ponerse en riesgo de enfermarse.
Perfecto. 100% de acuerdo, Guillermo. Te agradezco en el alma, ¿verdad? El estar acá hoy día. Gracias, Trini, por la iniciativa. Lo pasé re bien. Por supuesto que acá nos vamos a pegar un abrazo un día, Guille, porque hay que dejar atrás esto. Esto ya llegó para quedarse, vamos a tener una endemia de Omicron y sus variantes, y hay que sacar el miedo porque ya sabemos que hay un tratamiento precoz, ¿verdad? Que otro día vamos a tocar ese tema interesante también, y que sabemos cómo manejarlo en la UCI, que tengan confianza. Me sumo. ¿Qué pasó? Ahora, alguien pone ahí que estamos ambos de acuerdo con Chavo Pase, ¿ya? Que van a presentar un recurso de protección, pero se los van a declarar inadmisibles, por si acaso. Yo presenté 3. Así que, desde el punto de vista jurídico, están fregados. Independientemente de que tengan razón, ahí no tienen mucho cómo ganar. En mi opinión, por ahora, a menos que cambie la jurisprudencia marcadamente ahora. Oye, les agradezco a los dos. Los quiero mucho y muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Les cuento que quiero dejar yo también un último mensaje, que desactivé, o sea, volví a activar los comentarios y al tiro empiezan algunas personas a irse en contra de uno y de otro, de ambos. Entonces, justamente lo que yo estaba buscando aquí con este live es todo lo contrario, es una invitación a todos ustedes a poder abrir su mente, a escuchar todas las verdades posibles, la mayor cantidad de información posible, y no atacar, no dejar de estar en contra. Ya no estamos en esa, ya no estamos para estar en contra los seres humanos, todo lo contrario, tenemos que unirnos, así que les agradezco a los dos por el respeto entre ustedes dos también, y gracias a todos los que se conectaron, espero de todo corazón que les haya servido y que les sirva para poder tomar las mejores decisiones después y que puedan discernir de la mejor forma. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes y gracias a todos. A descansar. Sí. Nos vemos. Empiecen a reflexionar. Besitos. Eso, reflexionar. Un besito para todos. Chao.